Me refugié bajo el toldo del Sapphire Lounge sacudiéndome el agua de la chaqueta, mientras el tráfico del jueves por la noche salpicaba los charcos a mis espaldas. 2 semanas. Eso era lo que llevaba desde que salí del apartamento de Ryan por última vez. Y por fin estaba empezando a respirar de nuevo. Se suponía que esta noche era una celebración tranquila. Solo yo, un buen cóctel, y la satisfacción de saber que el lunes por la mañana tenía una entrevista en Crawford Design Agency. Trabajo de verdad. El tipo de trabajo con el que había soñado desde que me gradué 3 años atrás, antes de que todo lo que pasó con Ryan fuera consumiendo lentamente mis ambiciones, junto con mi confianza. El interior del bar brillaba cálido y acogedor. Madera oscura e iluminación ámbar que hacían que la lluvia de afuera pareciera pertenecer a otro mundo. Cabinas de cuero alineaban las paredes, y una barra imponente se extendía a lo largo de un lado, con botellas dispuestas como una catedral del alcohol. No era barato, pero me lo había ganado. Una noche fingiendo que era el tipo de persona que pertenecía a lugares como ese. Reclamé una mesa pequeña junto a la ventana, pedí un martini de vodka y saqué el teléfono para escribirle a Jessica. Jessica había sido mi roca durante la ruptura. Me escuchaba llorar a las 3 de la mañana. Me recordaba que haberme ido era la decisión correcta, incluso cuando la soledad me hacía dudar. Entrevista confirmada para el lunes. Celebrando en bar elegante. Ojalá estuvieras aquí en vez de salvar vidas. Su respuesta llegó de inmediato. Más te vale conseguir ese trabajo. Quiero detalles mañana. Cuídate. Te quiero. El martini llegó perfectamente frío, la copa escarchada. Lo levanté en un brindis silencioso y di ese primer sorbo, saboreando el ardor limpio. Fue entonces cuando lo vi. Ryan estaba en la entrada. Agua goteando de su abrigo. Escaneando la sala. Mi estómago cayó al suelo. Aquello no podía ser coincidencia. El Sapphire Lounge quedaba a kilómetros de sus lugares habituales. A nada cerca de su apartamento ni de su oficina. Me había seguido hasta aquí. O peor, me había estado rastreando de alguna forma. Nuestros ojos se cruzaron a través del espacio abarrotado. La cara de Ryan hizo esa cosa que siempre hacía, reordenarse desde lo que realmente sentía hacia esa expresión ensayada de preocupación herida. Empezó a caminar hacia mí y consideré salir corriendo. Pero correr significaba volver a la lluvia, caminar sola hasta el metro, y él simplemente me seguiría. Al menos aquí había testigos. Megan. Ryan se deslizó en la silla de enfrente sin que nadie lo hubiera invitado. He estado intentando contactarte. Bloqueé tu número, Ryan. Eso debería haber sido un mensaje claro. Necesitamos hablar. Su voz cargaba ese filo de desesperación que había aprendido a reconocer. No puedes tirar 2 años a la basura sin al menos escucharme. Cada instinto me gritaba que me fuera. Pero algo obstinado se alzó en mí. Esa necesidad de demostrar que ya no le tenía miedo. Una copa. Dices lo que tienes que decir y luego me dejas en paz. Permanentemente. Ryan pidió bourbon. Solo. El bartender lo trajo rápido y Ryan se acomodó en su silla como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, en lugar de lo que realmente éramos, una mujer intentando escapar y el hombre que no la dejaba ir. Apenas prestaba atención a sus disculpas ensayadas cuando me percaté de que alguien nos estaba observando. No la mirada casual que se recibe en un bar abarrotado, sino una atención enfocada que me erizó el vello del brazo. En un reservado de la esquina había 4 hombres en medio de una conversación de negocios. Papeles sobre la mesa. Voces bajas y serias. Pero uno de ellos, el que dominaba el espacio incluso estando sentado, tenía su atención puesta en nuestra mesa. En mí. Era llamativo de una forma que me cortó la respiración. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Mandíbula marcada. Traje caro de color carbón que le quedaba como si hubiera sido confeccionado específicamente para sus anchos hombros. Pero eran sus ojos lo que me retuvo, marrón claro, casi ámbar, y absolutamente enfocados. Aparté la mirada rápido, con el calor subiéndome a la cara. Ryan seguía hablando, ajeno a todo. Voy al baño, dije, cortándolo a media frase. Necesitaba distancia. Necesitaba pensar. Quizás podía escabullirme por la salida trasera y evitar toda esta situación. El baño estaba misericordiosamente vacío.
Me aferré al lavabo de mármol, mirándome en el espejo. Mi máscara se había corrido un poco por la lluvia. El pelo, un desastre. ¿Qué estaba haciendo? Debería haberme ido en el momento en que Ryan entró. Me arreglé el maquillaje, respiré hondo varias veces y salí. El ambiente del bar había cambiado. Lo sentí antes de entenderlo. Las conversaciones parecían más silenciosas. La atención de la gente se había desplazado sutilmente hacia algo que ocurría cerca de mi mesa. Ryan estaba sentado solo, visiblemente incómodo. Pero de pie junto a mi mesa, sosteniendo mi copa de martini en la mano, estaba el hombre que me había estado observando. De cerca era todavía más imponente. Alto, fácilmente más de 1,80 m, con ese tipo de poder contenido que sugería que podía ser muy peligroso si lo elegía. Anthony, un hombre de hombros anchos que había estado sentado en el reservado de la esquina, ahora estaba junto a la barra, posicionado como si estuviera listo para moverse rápido en caso necesario. Otro de los hombres de ese mismo reservado había cambiado de posición para bloquear la salida principal. Lo que fuera que estaba pasando había sido coordinado con precisión militar. Me acerqué despacio, con la confusión peleando contra la alarma. ¿Qué está pasando? El hombre de ojos ámbar se giró hacia mí, y algo en su expresión se suavizó levemente. No debería beber esto. Su voz era profunda, culta, con el más leve rastro de un acento que no pude identificar. Su acompañante le puso algo mientras usted no estaba. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Luego el hielo me recorrió las venas. ¿Qué? Ryan se había puesto pálido. El sudor le brillaba en la frente. No sé de qué habla este tipo. Está loco. Megan, vámonos. Siéntese. La orden no fue en voz alta, pero cortó el espacio como una cuchilla. Ryan se sentó. Lo vi. La atención del hombre nunca abandonó a Ryan. En el momento en que usted se fue, él sacó algo del bolsillo. Un frasquito. Lo vertió en su copa y lo revolvió con la cucharilla de cóctel de usted. ¿Pensó que nadie se daría cuenta? Me temblaban las manos. Ryan, ¿qué hiciste? Nada. Él miente. Megan, por favor. Me conoces. El hombre de ojos ámbar dejó mi copa sobre la mesa con una calma deliberada. Si no es nada, entonces no le importará demostrarlo. Beba. Todo el bar había enmudecido. Todos los ojos estaban en nuestra mesa. No voy a beber su martini, tartamudeó Ryan. Eso es ridículo. Entonces llamo a la policía. El hombre sacó el teléfono. Que le expliquen por qué drogó la bebida de alguien en un local abarrotado con múltiples testigos. Anthony se acercó. Un muro de músculo. El hombre que bloqueaba la salida cruzó los brazos. Ryan miró a su alrededor desesperado, buscando un aliado, una salida. No encontró ninguno. Bien. La voz de Ryan se quebró. Bien, voy a dar un sorbo. Esto es una locura. No hay nada en esa copa. Extendió los dedos temblorosos hacia la copa. El hombre de ojos ámbar mantuvo el teléfono listo, la expresión tallada en piedra. Ryan levantó el martini hasta sus labios, y yo vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba atrapado. Le temblaba tanto la mano que algo de líquido se derramó. Todo, dijo el hombre en voz baja. Si lo pusiste en su copa, puedes bebértelo tú mismo. La amenaza en su tono era inconfundible. Ryan miró a Anthony, a los otros hombres posicionados alrededor del bar, al desconocido que de alguna manera había tomado el control completo de la situación. Entonces miró hacia mí, y vi miedo en sus ojos. Megan, por favor. Pero yo no dije nada. Una parte de mí, la parte que había soportado 2 años de su control, su manipulación, su erosión lenta de todo lo que yo era, quería ver esto. Necesitaba verlo enfrentar consecuencias por una vez. Ryan bebió. 3 tragos grandes que vaciaron la mitad de la copa. La dejó con manos temblorosas. ¿Contento ahora? Intentó sonar desafiante, pero su voz vaciló. Ya veremos. El hombre de ojos ámbar apartó la silla en la que yo había estado sentada y me hizo un gesto para que la tomara. Siéntese. Aléjese de él. Me senté. Sin poder procesar lo que estaba pasando.
Ese desconocido acababa de obligar a mi exnovio a beber el cóctel que Ryan aparentemente había drogado y que iba destinado a mí. La realidad de lo cerca que había estado del peligro me cayó encima como una ola. En menos de 5 minutos, Ryan empezó a sudar profusamente. Sus pupilas se dilataron. Se aferró a la mesa como si la sala estuviera girando. No me siento bien, murmuró. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pusiste? La voz del hombre se había vuelto fría. ¿Qué había en ese frasco? Ryan no respondió. Estaba demasiado ocupado luchando contra lo que fuera que recorría su sistema. Su cabeza cayó sobre la mesa, los brazos desparramados. El hombre de ojos ámbar hizo un gesto sutil y Anthony apareció al lado de Ryan junto con otro hombre. Lo levantaron entre los dos, sosteniéndolo mientras las piernas le cedían. Llévenselo. Asegúrense de que reciba atención médica. Pero no lo dejen irse hasta que sepamos exactamente qué usó. Anthony asintió y entre los dos se llevaron a Ryan hacia una salida trasera que yo no había visto antes. El bar volvió poco a poco a la vida. Las conversaciones se reanudaron, aunque pude notar que la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. El hombre que me había salvado jaló la silla de enfrente y se sentó con una gracia fluida. ¿Está bien? Qué pregunta tan simple. ¿Estaba bien? Casi me habían drogado. Un desconocido había intervenido de una manera que sugería que estaba muy familiarizado con situaciones así. Mis manos no dejaban de temblar. No lo sé, dije con honestidad. No entiendo lo que acaba de pasar. Su exnovio intentó drogarla. Yo lo detuve. Lo dijo simplemente, como si fuera obvio. Soy Christopher Bellini. Extendió la mano. La estreché de forma automática. Su apretón era cálido y firme. Megan Turner. Megan. Christopher dijo mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba. ¿Planeaba beberse todo el martini? La pregunta me revolvió el estómago. Estaba celebrando. Tengo una entrevista de trabajo el lunes. Pensé que, se me quebró un poco la voz. Pensé que por fin estaba avanzando. Algo parpadeó en los ojos ámbar de Christopher. No exactamente simpatía, sino comprensión. Está avanzando. Solo tuvo un encuentro muy cercano primero. Un bartender apareció con un vaso de agua, que acepté con gratitud. Tenía la garganta apretada y el pecho constreñido. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo vio hacerlo? Christopher se recostó levemente. Noto las cosas. Así he sobrevivido en mi línea de trabajo. Hizo una pausa. La vi cuando entró por primera vez. Parecía nerviosa, tensa. Luego llegó él y pareció asustada. No estaba asustada, protesté débilmente. Sí lo estaba. E intentó ocultarlo, lo que me hizo prestarle más atención. Cuando fue al baño, lo observé. Un viejo hábito. Señaló el reservado de la esquina donde sus socios seguían sentados, retomando su conversación. Estábamos en medio de negocios, pero algo me dijo que mantuviera un ojo en su mesa. Gracias. Las palabras se sentían insuficientes. No sé qué habría pasado si no hubiera estado aquí. La expresión de Christopher se endureció. Sí lo sabe. Por eso le tiemblan las manos. Tenía razón. Yo sabía exactamente lo que Ryan había planeado. Lo que fuera que había en esa droga, la intención era dejarme indefensa, vulnerable. El pensamiento me revolvió el estómago. No debería estar sola esta noche, dijo Christopher. ¿Tiene algún lugar seguro a dónde ir? Pensé en mi pequeño apartamento. El que Ryan conocía. Estaré bien. Eso no fue lo que pregunté. Su tono era suave pero insistente. Acaba de pasar por un trauma. Su exnovio drogó su bebida. ¿Sabe dónde vive, verdad? Asentí en silencio. Entonces no va a volver allá sola esta noche. Christopher sacó el teléfono y escribió algo rápidamente. Tengo un apartamento seguro en la ciudad. Puede quedarse allí. Sin condiciones, sin expectativas. Solo seguridad mientras decide cuál es su siguiente paso. Todas las alarmas de mi cabeza se dispararon. No conocía a este hombre. Puede que me hubiera salvado, pero aceptar su oferta se sentía como cambiar una situación peligrosa por otra. Como si leyera mis pensamientos, Christopher añadió.
Anthony, mi asociado que ayudó a retirar a su ex, se quedará de guardia. El apartamento será suyo. Yo ni siquiera estaré allí. ¿Por qué haría esto por una desconocida? Su mandíbula se tensó, casi imperceptiblemente. Digamos que tengo razones personales para detestar a los hombres que hacen daño a las mujeres. Y usted no está segura sola esta noche. Usted lo sabe. Yo lo sé. Tenía razón. Lo sabía. Ryan iría a mi apartamento. Golpearía la puerta, montaría una escena, quizás se abriría paso a la fuerza. La idea de enfrentarlo sola después de lo que acababa de intentar hacerme me aterrorizaba. Está bien, susurré. Solo por esta noche. Christopher se puso de pie ofreciéndome la mano para ayudarme a levantarme. Yo mismo la llevo. El coche de Christopher no era lo que esperaba. Exterior negro y elegante, sí, pero por dentro se sentía más como una oficina móvil que un vehículo. Asientos de cuero que se ajustaban a mi cuerpo, iluminación ambiental que no hería mis ojos traumatizados, y una mampara entre nosotros y el conductor que Christopher dejó bajada. Anthony iba en el asiento del copiloto, silencioso pero vigilante. Cada pocos minutos, sus ojos recorrían los espejos, las calles, buscando amenazas que yo ni siquiera hubiera sabido detectar. ¿A dónde vamos? Pregunté, con la voz sonando pequeña en el amplio interior. Tengo un apartamento en el distrito financiero, dijo Christopher. Edificio seguro. Portero. Cámaras. Estará a salvo allí. Debería haber protestado más. Debería haber insistido en ir a casa, llamado a una amiga, hecho cualquier cosa excepto subirme al coche de un desconocido. Pero mi cuerpo se sentía desconectado de mi mente. El shock instalándose en los huesos como frío de invierno. ¿Por qué haría esto? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. No me conoce. Por lo que sabe, esto podría ser algún montaje elaborado. La expresión de Christopher no cambió. Si estuviera montando algo, no tendría cara de estar a 2 segundos de vomitar, y las manos no le temblarían así. Miré hacia abajo. Tenía razón. Mis manos temblaban en mi regazo a pesar de mis intentos por controlarlas. Le dije que tengo razones personales para intervenir cuando los hombres hacen daño a las mujeres, continuó Christopher. Mi hermana Sofía tenía 23 años cuando su novio la mató. La golpeó hasta la muerte en su apartamento mientras los vecinos escuchaban y no hacían nada. Yo estaba fuera del país por negocios. Cuando regresé, llevaba 3 días muerta. El dolor en su voz era crudo, inmediato, a pesar de los años que habían pasado. Lo siento mucho, susurré. Yo también. Todos los días. Christopher miró por la ventana hacia la ciudad que pasaba. Después de eso, hice una promesa. Cualquier hombre dentro de mi esfera de influencia que le ponga las manos encima a una mujer me responde a mí. Su exnovio acaba de convertirse en mi problema, le guste o no. El coche se detuvo frente a un rascacielos reluciente, todo cristal y acero apuntando hacia el cielo nublado. Un portero con uniforme impecable abrió mi puerta de inmediato. Bienvenido de vuelta, señor Bellini. Gracias, Marcus. Ella es la señorita Turner. Se quedará en el apartamento de huéspedes. Asegúrese de que la agreguen a la lista de acceso. Por supuesto, señor. Seguía Christopher a través de un vestíbulo que pertenecía a una revista de arquitectura. Suelos de mármol, arte moderno en las paredes, una fuente en el centro que producía relajantes sonidos de agua. El ascensor requería una tarjeta llave para acceder, y Christopher usó una de su cartera antes de presionar el botón del 15º piso. ¿Vive aquí? Pregunté. Soy el dueño del edificio. Yo vivo en el piso 20. El apartamento que usará se reserva para socios de negocios que necesitan discreción. La palabra discreción me envió un escalofrío. ¿Qué tipo de negocios requería ese nivel de secretismo? Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un apartamento, no a un pasillo. Mi confusión debió notarse porque Christopher explicó. Cada piso desde el 15 hacia arriba es una sola residencia. Más seguridad. Más privacidad. El espacio era hermoso de una manera discreta. Suelos de madera, ventanales de piso a techo con vista a la ciudad, muebles que se veían caros pero cómodos. Todo en tonos crema y gris. El dormitorio por allí. Christopher señaló. El baño es en suite.
La cocina está totalmente abastecida. Hay un teléfono junto a la cama que conecta directamente con la seguridad del edificio y con mi línea personal. Me acerqué a las ventanas, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Ryan se estaba recuperando de las drogas que había destinado para mí. El pensamiento me revolvió el estómago. He llamado a un médico, dijo Christopher, sacando el teléfono. Debería estar aquí en unos 20 minutos. Solo para asegurarnos de que no ingirió nada antes de que yo lo detuviera. No bebí nada de eso. Mejor estar seguros. Anthony apareció en el umbral. Perímetro asegurado. La seguridad del edificio está al tanto de la situación. Estaré apostado frente al ascensor. Gracias, Anthony. Christopher se giró hacia mí. Estará aquí toda la noche. Está completamente segura. Después de que Anthony se fue, el silencio se extendió entre nosotros. Christopher permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, claramente inseguro de si dejarme sola o quedarse. Yo era igualmente incierta sobre lo que quería. Dijo que dirige negocios, dije finalmente. ¿Qué tipo de negocios? Christopher me estudió un largo momento. Varios restaurantes, algunos clubes nocturnos, operaciones de importación y exportación, desarrollo inmobiliario, consultoría de seguridad, y los menos legales. Una sombra de sonrisa rozó sus labios. Es directa. Lo aprecio. Se movió para sentarse en el sofá, haciéndome un gesto para que tomara la silla de enfrente. Mi familia lleva 3 generaciones en ciertos tipos de trabajo. Heredé esas responsabilidades junto con los negocios legítimos. Intento mantener las cosas lo más limpias posible, pero opero en un mundo donde limpio es relativo. Entonces está en la mafia. Lo dije sin rodeos, necesitando escucharlo confirmado. Es un término cargado. Prefiero pensar en ello como dirigir un negocio familiar con métodos no convencionales. Se recostó. ¿Eso la asusta? Debería haberme asustado. Todo en esta situación debería haberme aterrorizado. Pero sentada en ese apartamento tranquilo, mirando al hombre que me había salvado de algo horrible, me sentí extrañamente en calma. Me asusta más Ryan que usted. Bien, porque debería. La sustancia que usó, sabremos más cuando se analice, pero basándonos en la rapidez con que reaccionó, probablemente era GHB o algo similar. Droga de violación. Planeaba agredirla esta noche, Megan. Escucharlo dicho tan claramente hizo que la habitación girara ligeramente. Salimos 2 años. Nunca, me detuve y me corregí. Era controlador, manipulador, pero nunca me lastimó físicamente. Drogar a alguien es agresión física. Lo que planeaba hacerle después de incapacitarla hubiera sido violación. La voz de Christopher era suave pero firme. Necesita entender el peligro en el que estuvo. Llamaron a la puerta. Christopher fue a abrir y volvió con un hombre de unos 60 años que llevaba un maletín médico. Megan, este es el Dr. Harrison. Va a examinarla. El examen fue rápido y profesional. El Dr. Harrison revisó mis constantes vitales, me sacó sangre para análisis, me hizo preguntas sobre lo que había consumido esa noche. Durante todo ese tiempo, Christopher esperó en la cocina, dándome privacidad, pero permaneciendo cerca. Está perfectamente sana, concluyó el Dr. Harrison. No hay señales de que haya ingerido nada dañino. Los análisis de sangre lo confirmarán, pero confío en que estará bien físicamente. Emocionalmente, ha vivido un trauma. Le recomendaría hablar con alguien, un terapeuta especializado en casos de agresión. Después de que el doctor se fue, Christopher regresó con 2 vasos de agua. ¿Tiene hambre? Puedo hacer que suban comida. No podía comer. Mi estómago seguía sintiéndose como un puño apretado. Pero debería llamar a mi amiga. Estará preocupada. Por supuesto. Use cualquier teléfono que quiera. Saqué mi celular y vi que eran casi las 11. Ya sé que estaría empezando su turno en el hospital. Marqué y respondió al primer tono. Megan, ¿dónde demonios has estado? Dijiste que me escribirías después de tu copa y luego nada. Llevo horas llamándote. Lo sé. Lo siento. ¿Pasó algo? ¿Qué tipo de algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Miré a Christopher,
que se había alejado hasta la ventana, dándome la ilusión de privacidad. Me encontré con Ryan en el bar. Jess le puso algo a mi copa. Intentó drogarme. La línea guardó silencio varios latidos. ¿Qué hizo qué? Alguien lo vio. Lo detuvo antes de que yo bebiera. Hizo que Ryan se lo bebiera él mismo para demostrar lo que había hecho. Ryan terminó inconsciente y se lo llevaron al hospital. Dios mío, Megan, ¿dónde estás ahora? Voy a buscarte ahora mismo. Me da igual dejar el trabajo. Estoy segura. El hombre que me ayudó tiene un apartamento seguro. Me quedo aquí esta noche porque Ryan sabe dónde vivo. ¿El hombre que te ayudó? ¿Qué hombre? Megan, no puedes irte a casa de desconocidos. Sé cómo suena, pero confío en él. Se llama Christopher Bellini. Es el dueño del edificio. No ha sido nada más que respetuoso. Y tiene seguridad vigilando el apartamento. Estoy bien. De verdad. Jessica estuvo callada un momento. Bellini. Ese nombre me suena. Déjame buscarlo. Le escuché escribir al fondo. Oh, Megan. Este hombre es serio. Hay como una docena de artículos sobre él. Empresario, filántropo, pero también rumores sobre conexiones con el crimen organizado. ¿Con quién estás? Esta noche me salvó la vida, Jess. Lo sé, y estoy agradecida, pero esto es complicado. Prométeme que vas a tener cuidado. Y prométeme que mañana quedamos para comer y puedo ver con mis propios ojos que estás bien. Te lo prometo. Te escribo mañana con los detalles. Te quiero. Yo también. Cuídate. Colgué y encontré a Christopher todavía junto a las ventanas, silueteado contra las luces de la ciudad. Tu amiga está preocupada, observó. Te buscó, encontró los artículos sobre mí y te advirtió que tuvieras cuidado. No era una pregunta. Sí. Es una buena amiga. Deberías hacerle caso. Christopher se giró para mirarme. Soy peligroso, Megan. El mundo en el que opero tiene violencia, traición y compromisos morales que la mayoría de la gente nunca tiene que considerar. Esta noche está segura, pero deberías mantener una cantidad saludable de precaución. Su honestidad me desarmó. Gracias por decirme eso. No miento. No a las personas a las que intento proteger. Christopher miró su reloj. Es tarde. Deberías descansar. Estaré arriba si necesitas algo. Anthony estará fuera de tu ascensor toda la noche. ¿Te vas? Un destello de pánico ante la idea de quedarme sola. ¿Preferirías que me quedara? Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los límites. En cambio, asentí. Christopher volvió a acomodarse en el sofá. Entonces me quedo hasta que te duermas. Ve al dormitorio. Ponte cómoda. Estaré aquí mismo. Me retiré al dormitorio y encontré pijamas dispuestos sobre la cama junto con artículos de tocador nuevos en el baño. Todo exactamente de mi talla, lo que debería haberme parecido inquietante, pero en cambio se sentía como que Christopher prestaba atención a los detalles que importaban. Después de cambiarme y lavarme la cara, volví al dormitorio dejando la puerta levemente entreabierta. Podía ver a Christopher a través de la rendija, con el portátil abierto ahora, trabajando en algo mientras cumplía su promesa de quedarse. Christopher, lo llamé suavemente. Dime. Antes en el bar dijiste que me notaste cuando entré. ¿Por qué? Una pausa. Porque parecías alguien que se estaba esforzando mucho en convencerse a sí misma de que era feliz. Reconocí esa expresión. Yo mismo la he tenido. ¿Eres feliz ahora? Otra pausa. Más larga esta vez. Estoy trabajando en ello. Duerme, Megan. Mañana todo estará más claro. Me tumbé en la cama desconocida, en el apartamento de un hombre que era o bien mi salvador o bien un tipo diferente de peligro, y de alguna manera me sentí más segura que en meses. A través de la rendija de la puerta, podía ver a Christopher trabajando, un guardián silencioso contra la oscuridad de afuera y el trauma que intentaba abrumarme. Al día siguiente tendría que enfrentar lo que Ryan había intentado hacerme, lo que significaba para mi seguridad, como seguir adelante. Pero esa noche me dejé caer en un sueño inquieto, protegida por un hombre cuyo mundo no comprendía pero cuyas intenciones, al menos por ahora,
parecían puras. La mañana del domingo llegó con una luz solar débil filtrándose por los ventanales de piso a techo. Llevaba 3 días en el apartamento de huéspedes de Christopher, y la calidad irreal de mi situación no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Estaba junto a esas ventanas con mi segunda taza de café, viendo despertar a la ciudad abajo. En algún lugar allá abajo, Ryan se recuperaba de las drogas que había destinado para mí. En algún lugar, mi vida normal esperaba ser recuperada. Pero no me podía obligar a irme de esta burbuja protegida todavía. Christopher había visitado cada mañana, siempre profesional, siempre preguntando si necesitaba algo. Habíamos caído en una extraña rutina. Llegaba alrededor de las 8, traía pasteles de una panadería cercana, se sentaba en la encimera de la cocina mientras yo comía y hablábamos. No de cosas pesadas, no de Ryan ni de la mafia ni del peligro. En cambio, hablábamos de libros, de películas, de la arquitectura de la ciudad. Temas seguros que nos permitían conocernos sin profundizar demasiado. Pero hoy se sentía diferente. Hoy necesitaba respuestas. Había pasado la mitad de la noche en mi portátil buscando el nombre de Christopher Bellini. Los resultados eran una mezcla extraña de perfiles empresariales legítimos y artículos de noticias cuidadosamente redactados que bailaban alrededor de las acusaciones sin hacer ninguna afirmación concreta. Filántropo, dueño de restaurantes, promotor inmobiliario, supuestos vínculos con el crimen organizado, persona de interés en investigaciones federales que nunca llegaban a ningún lado. Su cara aparecía en las páginas de Sociedad, siempre en trajes caros, siempre con esa expresión controlada que no revelaba nada. El hombre en esas fotos parecía un desconocido comparado con el que se había sentado en mi sofá hasta que me dormí. El que me traía el desayuno. El que me miraba como si yo importara. Llamaron a la puerta. Miré por la mirilla por costumbre, aunque nadie podía llegar a este piso sin autorización. Christopher estaba allí con 2 tazas de café en lugar de la bolsa de pasteles habitual. Cambio de planes, dijo cuando abrí la puerta. Pensé que podríamos hablar hoy. De verdad. Lo dejé entrar. Se había vestido de manera más informal que de costumbre. Vaqueros oscuros y un suéter gris que de alguna manera lo hacía parecer más accesible y más peligroso al mismo tiempo. He estado investigándote, dije, decidiendo ser honesta. En Internet. Hay muchos artículos. Seguro que sí. Dejó los cafés en la encimera. ¿Qué aprendiste? Que eres o bien un empresario exitoso con conexiones desafortunadas, o bien un criminal muy bueno ocultándolo. Los artículos no se ponen de acuerdo. La expresión de Christopher no cambió. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eres las 2 cosas. Pienso que heredaste un mundo que no elegiste y que estás intentando navegarlo de la mejor manera que sabes. Envolví mis manos alrededor de la taza de café que había traído. Pero necesito que seas honesto conmigo. Completamente honesto. ¿Qué es exactamente lo que haces? Christopher me estudió un largo momento, luego se movió para sentarse en el sofá haciéndome un gesto para que lo acompañara. Lo hice, manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. Mi abuelo llegó a este país sin nada, comenzó Christopher. Construyó una red, una organización que ayudaba a los inmigrantes italianos a sobrevivir en una ciudad que no los quería. Parte de lo que hacía era legal. La mayoría no lo era. Mi padre heredó esa red y la expandió. Cuando murió hace 5 años, pasó a ser mía. Entonces diriges una familia criminal. Dirijo múltiples negocios, legítimos y de otro tipo. Empleo directamente a más de 300 personas, cientos más de manera indirecta. Protejo barrios que la policía ha abandonado. Ofrezco servicios que los bancos no ofrecen a ciertas comunidades. Hizo una pausa. También hago cumplir contratos que no se pueden llevar a los tribunales. Muevo mercancías a través de las fronteras sin la documentación adecuada. Me aseguro de la cooperación mediante métodos que horrorizarían a la mayoría de los civiles. La brutalidad honesta debería haberme asustado. En cambio, la aprecié. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber quién te está protegiendo. Y porque la situación con Ryan se ha vuelto más complicada. El estómago se me tensó. ¿Cómo de complicada? Ha salido del hospital. La sustancia que usó era GHB, confirmado por el laboratorio. Suficiente para incapacitarte durante horas.
Pero sus abogados lo sacaron bajo fianza en 48 horas. Los cargos fueron reducidos de intento de drogación a agresión simple. Eso es imposible. Tenías testigos. Tenías evidencia. Tenía evidencia de que él bebió una bebida con drogas. Sus abogados argumentaron que alguien más la había drogado, que él también era una víctima. Es una defensa débil, pero le ganó la libertad. Christopher apretó la mandíbula. Pero ese no es el verdadero problema. Ryan tiene conexiones que yo no había detectado inicialmente. Ha estado haciendo negocios con la familia Volkov. ¿Quiénes son? Crimen organizado ruso. Han estado intentando expandir su territorio a zonas que controla mi familia. Ryan ha servido como intermediario para algunas de sus operaciones de lavado de dinero. Es de bajo rango en su mundo, pero está conectado. Las implicaciones me cayeron encima. Lo van a proteger. Ya lo están haciendo. Y peor aún, Ryan sabe que eres importante para mí ahora. Vio mi reacción. Vio cómo intervine. Los Volkov podrían intentar usarte como palanca contra mí. Me levanté de golpe, yendo hacia las ventanas para pensar. ¿Entonces qué soy? ¿Daño colateral en alguna guerra de mafias? Eres una complicación que intentarán explotar si se les da la oportunidad, dijo Christopher con calma. Por eso creo que deberías considerar reubicarte temporalmente. Tengo propiedades fuera del estado donde estarías completamente segura. Nueva identidad, apoyo financiero, todo lo que necesitarías. No. La palabra salió afilada y definitiva. Pasé 2 años haciéndome más pequeña para Ryan. Cambiando lo que me ponía, a quien veía, cómo hablaba. Finalmente me liberé. Y ahora me pides que desaparezca. Me giré para mirarlo. Tengo una entrevista de trabajo mañana por la mañana. Crawford Design Agency. Es la oportunidad por la que he trabajado 3 años. No voy a huir de mi vida por culpa de Ryan o de los Volkov o de nadie. Christopher se levantó, cruzando el espacio entre nosotros en 3 zancadas largas. Esa entrevista no importará si estás muerta. Entonces encuentra otra manera de protegerme. Se supone que eres un poderoso jefe criminal, ¿no? Resuélvelo. Algo parecido al respeto parpadeó en sus ojos ámbar. Eres testaruda. Estoy harta de que me controlen. Incluso con buenas intenciones, sigues siendo control. Christopher asintió lentamente. Y lo vi pensar, calcular, evaluar opciones con la velocidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones estratégicas. Puede que haya otra manera. Es más arriesgada, pero te mantiene visible y activa. Te escucho. Tengo un restaurante en Midtown. Bella. Alta cocina italiana, clientela exclusiva. Necesito a alguien para gestionar la sala, manejar las reservas, coordinar con los clientes VIP. Christopher me miró directamente. El horario es flexible. Principalmente noches. Podrías ir a tu entrevista mañana, aceptar el trabajo de diseño si te lo ofrecen, y seguir trabajando para mí. Lo importante es que estarías asociada públicamente conmigo. Todo el que importa sabría que estás bajo mi protección. Los Volkov son audaces, pero no son estúpidos. Hacerle daño a alguien directamente conectado a mí sería declarar la guerra, y no están listos para ese nivel de conflicto. Procesé su oferta buscando la trampa. ¿Cuál es el truco? El truco es que trabajarías en mi mundo. Mi restaurante sirve tanto a gente de negocios legítima como a criminales. Verías cosas, escucharías cosas, te expondrías a aspectos de mi vida que no podrás desaprender. Christopher se acercó un paso. Y tendrías que confiar en mí. Absolutamente. Mi equipo de seguridad necesitaría conocer tus movimientos, dónde estás, con quién estás. No es libertad, Megan. Es una jaula diferente, solo más grande y más cómoda. Pero seguiría teniendo mi vida, mi carrera, mi entrevista, mis decisiones. Dentro de los parámetros. Sí. Pensé en la alternativa, esconderme en algún lugar bajo un nombre falso, esperando a que hombres que no conocía decidieran mi destino. Al menos la oferta de Christopher me dejaba luchar. Me dejaba vivir de manera visible. Quiero ganarme mi puesto, dije con firmeza. Sin trato especial por estar bajo tu protección. Si soy mala en el trabajo, me despides. Si soy buena, me pagas lo que merezco.
Una sonrisa genuina tocó los labios de Christopher. ¿Estás negociando términos conmigo? ¿No debería? La mayoría de la gente no tiene el valor. Christopher extendió la mano. Trato hecho. Empiezas el miércoles por la tarde después de tu entrevista. Eso me da tiempo para informar al personal y organizar la seguridad. Le estreché la mano y Christopher la sostuvo quizás un momento más de lo necesario, su pulgar deslizándose sobre mis nudillos en un gesto que me envió una inesperada calidez por el brazo. Gracias, dije en voz baja. Por darme opciones en lugar de órdenes. Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente para quedarte y luchar en lugar de huir. Me facilita el trabajo. El momento se extendió entre nosotros, cargado con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Entonces mi teléfono vibró, rompiendo la tensión. Un mensaje de Jessica. Voy para allá. Anthony ya me autorizó. Llego en 20 minutos. Christopher leyó mi expresión. ¿Tu amiga? Está preocupada. Quería venir antes, pero la he ido retrasando. Creo que le preocupa que me haya secuestrado o algo así. Es protectora. Eso es bueno. Christopher se dirigió hacia la puerta. Te dejo privacidad. Pero Megan, cuando le hables del trabajo en el restaurante, prepárate para la resistencia. Va a intentar disuadirte. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que debe hacer una buena amiga. Escucha sus preocupaciones. Probablemente serán válidas. Después de que se fue, ordené el apartamento, nerviosa ante la visita de Jessica de una manera que no podía explicar del todo. Jessica iba a tener opiniones contundentes. Y parte de mí sabía que tendría razón en preocuparse. Jessica llegó exactamente 20 minutos después, irrumpiendo por la puerta en el momento en que la abrí y envolviéndome en un abrazo feroz. Déjame verte. Me sujetó a una distancia de brazos, examinando mi cara como una médica buscando síntomas. Pareces bien. Cansada, pero bien. ¿Estás comiendo? ¿Durmiendo? Estoy bien, Jess. De verdad. Bien es lo que dice la gente cuando no está bien. Jessica pasó junto a mí al interior del apartamento y la observé asimilar todo. Los muebles caros, la vista, la riqueza evidente. ¿Aquí es donde has estado, Megan? Este sitio probablemente cuesta más al mes de lo que nosotras ganamos en un año. Se giró hacia mí con la preocupación grabada en cada línea de su cara. He estado leyendo sobre Christopher Bellini, Meg. Leyendo de verdad. Hay investigaciones federales, rumores de violencia, conexiones con gente muy peligrosa. ¿Y tú estás qué? ¿Viviendo en su apartamento? Escapaste de un hombre controlador y saltaste directamente a los brazos de otro. La acusación escoció porque una parte de mí se había preocupado por lo mismo. No es así con Christopher. Ha sido nada más que respetuoso. Me ha dado opciones. Me ha dejado tomar mis propias decisiones. ¿Lo ha hecho? Jessica se sentó en el sofá dando golpecitos al espacio junto a ella. O simplemente es muy bueno haciéndote pensar que tienes opciones mientras te guía exactamente a donde él quiere. Me senté a su lado intentando ordenar mis pensamientos. Ryan intentó drogarme, Jess. ¿Sabes lo que habría pasado si Christopher no lo hubiera detenido? Y ahora Ryan está libre bajo fianza, conectado a criminales rusos que podrían intentar usarme contra Christopher. No puedo simplemente volver a mi vida normal y pretender que estoy segura. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Esconderte aquí para siempre? No. Christopher me ofreció trabajo en su restaurante. Estaría asociada públicamente a él, lo que me convierte en demasiado arriesgada para que sus enemigos me toquen. Y el horario es flexible, así que puedo seguir yendo a mi entrevista mañana y hacer trabajo de diseño. Jessica estuvo callada un buen momento. Vas a trabajar para un jefe de la mafia. Voy a trabajar en un restaurante que resulta ser propiedad de alguien con intereses empresariales complicados. Eso es lo mismo, solo con palabras más bonitas. Jessica tomó mi mano. No te digo que no lo hagas. Honestamente, no sé cuál es la respuesta correcta aquí, pero necesito que entres en esto con los ojos bien abiertos. Los hombres como Christopher Bellini no hacen favores sin esperar algo a cambio. Quizás no hoy, quizás no este mes, pero eventualmente habrá un precio. Lo sé. No soy ingenua sobre quién es.
¿No lo eres? Su voz era suave pero firme. Te salvó, Megan. Eso crea un vínculo psicológico poderoso. La gratitud puede parecerse mucho a otra cosa, especialmente cuando la persona con quien estás agradecida es atractiva y atenta y te hace sentir protegida. Solo prométeme que tendrás cuidado. Con tu seguridad y con tu corazón. Quería discutir, insistir en que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero Jessica me conocía demasiado bien y podía leer la confusión que intentaba ocultar. Prometo que tendré cuidado, dije en su lugar. Pasamos la hora siguiente al día. Jessica me habló del caos en el hospital, del nuevo residente que era incapaz de poner una vía, de su batalla constante con el supervisor de horarios. Cosas de la vida normal que se sentían tan reconfortantes como irreales dada mi situación actual. Cuando finalmente se fue tras múltiples promesas de que la llamaría todos los días y quedaríamos para comer regularmente, el apartamento se sintió más vacío que antes. Tenía la oferta de Christopher, las advertencias de Jessica y mi entrevista mañana. 3 direcciones distintas tirando de mí, y tendría que encontrar la manera de navegar todas ellas sin perderme en el proceso. Esa noche puse la ropa de la entrevista, revisé mi portafolio una última vez e intenté imaginarme un futuro en el que pudiera equilibrar el trabajo de diseño, la gestión del restaurante y estar bajo la protección de un hombre que habitaba las sombras entre lo legal y lo criminal. Parecía imposible, pero imposible había sido dejar a Ryan. Imposible había sido sobrevivir estos 3 días sin desmoronarme. Si había podido hacer esas cosas, quizás podía hacer esto también. 2 semanas trabajando en Bellanata y había encontrado un ritmo que jamás hubiera anticipado. El lunes por la mañana había ido a mi entrevista en Crawford Design Agency con mi portafolio y una confianza que no sentía del todo. La directora creativa, una mujer llamada Patricia Lane, había amado mi trabajo. Para el miércoles, tenía mi primer proyecto freelance, un paquete de imagen corporativa para una cadena de hoteles boutique. Para el viernes, compaginaba trabajo de diseño durante el día y gestionaba las reservas en el restaurante de Christopher por las noches. Era agotador. Era estimulante. Era mío. El restaurante en sí era impresionante. Ladrillo expuesto e iluminación suave con mesas dispuestas tanto para la intimidad como para poder ver quién más cenaba. La clientela era exactamente lo que Christopher me había advertido, una mezcla de gente de negocios legítima, celebridades que valoraban la discreción y hombres que se movían con ese mismo peligro controlado que Christopher irradiaba. Había aprendido a reconocer a estos últimos rápidamente. Se movían diferente, hablaban diferente, daban propinas exorbitantes y nunca causaban escenas. El personal me había aceptado con cortesía profesional, pero había notado la manera en que me miraban cuando Christopher estaba cerca. La manera en que las conversaciones se pausaban cuando entraba a la cocina. Marco, el chef principal, un hombre de 50 y tantos años con tatuajes cubriendo los antebrazos, me había llevado aparte en mi tercera noche. Parece buena persona, me había dicho en inglés con acento. El señor Bellini no trae gente a su mundo a la ligera. Sea lo que sea para él, tenga cuidado con eso. Y consigo misma. Le había dado las gracias sin saber bien qué más decir. ¿Qué era yo para Christopher? Su empleada, sin duda. La mujer a la que estaba protegiendo, obviamente. Pero había algo más creciendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos había reconocido, pero que ambos sentíamos cada vez que ocupábamos el mismo espacio. Christopher llegaba al restaurante la mayoría de las noches alrededor de las 9, siempre con al menos un asociado, a veces más. Tomaba su mesa habitual en la esquina trasera, la que tenía líneas visuales hacia todas las entradas y salidas, y conducía negocios sobre comidas perfectamente preparadas. Pero su atención me seguía mientras yo me movía por el comedor saludando a los invitados, gestionando el complejo baile de las reservas y los que llegaban sin cita. Esa noche era sábado, nuestra noche más concurrida. Todas las mesas estaban reservadas y llevaba 5 horas de pie. Jessica había pasado antes durante su descanso de la cena en el hospital, sentándose en la barra y observándome trabajar con obvia preocupación. Habíamos conseguido una conversación rápida entre mis tareas. Pareces cansada, me había dicho, removiendo su vino. Estoy bien, solo ocupada. Esa es tu nueva frase favorita. Estoy bien. Me había estudiado. ¿Estás comiendo, durmiendo, cuidándote? Jessica, tengo 27 años. Sé cuidarme sola. ¿Lo sabes? Porque desde donde estoy sentada, trabajas 2 empleos, vives en un edificio propiedad de un jefe de la mafia y finges que todo esto es normal.
Es normal. Mi normal de ahora. Jessica se había ido poco después con promesas de que comeríamos juntas mañana, una comida de verdad en la que pudiéramos hablar. Lo había acordado, sabiendo que tenía razón en preocuparse, pero sin poder articular por qué me sentía más segura en la órbita de Christopher que en ningún otro lugar. Christopher había llegado a su hora habitual, pero esa noche solo, lo cual era inusual. Había cruzado una mirada conmigo desde el otro lado del salón y señalado con la cabeza hacia su mesa. Lo había acomodado personalmente, como siempre hacía, hiperconsciente de lo cerca que estaba mientras colocaba el menú delante de él. Noche concurrida, había observado. Todas las mesas llenas. Marco está en su elemento. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Bien. Muy bien, de hecho. Hoy terminé el primer borrador del proyecto de imagen del hotel. Al cliente le encantó. Algo cálido había cruzado sus rasgos. Orgullo, quizás. Sabía que así sería. Eres talentosa, Megan. El cumplido se había asentado alrededor de mi corazón como un abrazo. Regresaba de acomodar a un grupo de 6 cuando ocurrió. Un hombre en la mesa 12, claramente varios tragos pasado el estado sobrio, me agarró la muñeca al pasar. Oye, preciosa, ¿por qué no te sientas y tomas una copa conmigo? Había tratado con clientes borrachos antes. La clave era mantenerse profesional pero firme. Aprecio la oferta, señor, pero estoy trabajando. ¿Le traigo algo más? Su agarre se apretó. No te estaba preguntando. Señor, suélteme la muñeca, por favor. Hazme soltarla. El comedor había enmudecido, las conversaciones muriendo mientras la gente registraba lo que estaba pasando. Estaba a punto de hacer una señal a seguridad cuando una presencia se materializó a mi lado. Christopher, con su mano cerrándose sobre la muñeca del hombre con una presión controlada. Ella te pidió que la soltaras. Su voz era suave. Letal. El borracho miró hacia arriba, su fanfarronería evaporándose al reconocer quién hablaba. No quería decir nada. Solo me estaba divirtiendo. Suelta su mano ahora. El hombre me soltó tan rápido que casi me tambaleo. Christopher me estabilizó con la mano libre mientras mantenía su agarre en la muñeca del borracho. Anthony, dijo Christopher sin levantar la voz, pero de alguna manera el hombre apareció al instante junto a la mesa. Por favor, acompañe a este caballero a la salida. Ya no es bienvenido en Bellanata. Por supuesto, señor Bellini. El borracho fue retirado rápida y silenciosamente, pero el daño estaba hecho. Todos en el restaurante habían presenciado el intercambio, habían visto la reacción de Christopher, la furia protectora que había irradiado de él. ¿Estás bien? Me preguntó Christopher, todavía cerca, su mano cálida en mi brazo. Estoy bien. Era solo un cliente borracho. Fue una agresión. Su mandíbula estaba tensa. Ven conmigo. No era una petición. Christopher me guió por el restaurante, pasando la cocina, hasta una oficina privada en la que nunca había estado antes. En el momento en que la puerta se cerró tras nosotros, la máscara profesional que llevaba en el comedor se deslizó. ¿Te hizo daño? Christopher examinó mi muñeca, donde ya se estaban formando marcas rojas. No es nada, de verdad. He tratado cosas peores. Eso no es el consuelo que crees que es. Su pulgar trazó suavemente sobre las marcas. No deberías tener que lidiar con nada de esto. Estábamos demasiado cerca. Podía sentir su calor. Oler el sutil perfume que llevaba. Ver la preocupación y algo más oscuro en sus ojos ámbar. La oficina de repente se sentía demasiado pequeña. El aire demasiado cargado. Christopher, empecé, pero no supe cómo terminar. No puedo dejar de pensar en ti. La confesión le salió áspera, sin pulir. Sé que no debería. Sé todas las razones por las que esto es una idea terrible. Trabajas para mí. Estás bajo mi protección. Te estoy metiendo en un mundo que podría destruirte. Pero cada vez que te veo, cada vez que pasas junto a mi mesa, quiero cosas que no tengo derecho a querer. Mi corazón martilleaba contra las costillas. ¿Qué cosas? En lugar de responder, Christopher enmarcó mi cara con sus manos, dándome todas las oportunidades para apartarme. No lo hice. Yo cerré la distancia entre nosotros y lo besé.
El mundo se redujo a su boca sobre la mía, sus manos deslizándose en mi cabello, mi cuerpo pegado al suyo. Era desesperado y perfecto y aterrador todo a la vez. Christopher sabía al vino que había estado bebiendo, sus labios exigentes pero cuidadosos, como si tuviera miedo de que me rompiera. Cuando finalmente nos separamos, los dos sin aliento, su frente descansó contra la mía. Dime que quieres esto, dijo. Dime que no estoy aprovechándome de la situación. Quiero esto. Te quiero a ti. La admisión se sentía peligrosa y liberadora. Pero necesito que entiendas algo. Acabo de salir de una relación en la que me perdí completamente. No puedo volver a hacer eso. Necesito límites, Christopher. Necesito saber que puedo irme si tengo que hacerlo. Su expresión cambió. Una vulnerabilidad que nunca había visto antes cruzó sus rasgos. Nunca te detendría si quisieras irte. Pero no voy a pretender que podría verte marchar fácilmente. No te pido fácil. Te pido honesto. Entonces honestamente, te quiero de maneras que probablemente no son saludables. Quiero protegerte, poseerte, saberlo todo sobre ti. Mi mundo no hace bien lo casual, Megan. Si hacemos esto, lo querré todo de ti. Debería haberme asustado. Debería haber reconocido las señales de alarma, la posesividad que resonaba con el control de Ryan. Pero esto se sentía diferente. Christopher me estaba ofreciendo una elección, exponiendo los términos claramente, dejándome decidir. Yo también quiero todo de ti, susurré. Christopher me besó de nuevo, más despacio esta vez, más profundo. Sus manos recorrieron mi cuerpo a través del vestido mientras las mías exploraban los músculos debajo de su camisa. Perdimos la noción del tiempo, perdidos el uno en el otro, hasta que un discreto golpe en la puerta nos recordó dónde estábamos. Señor Bellini. La voz de Anthony llegó a través de la puerta. Marco preguntaba por la señorita Turner. Christopher se apartó, la respiración entrecortada. Dile que saldrá en breve. Christopher me ayudó a alisar el vestido, arreglarme el cabello, recuperar alguna apariencia profesional, pero sus ojos sostenían promesas de cosas sin terminar. Cena conmigo mañana, dijo. En casa de mi familia. Quiero que conozcas a mi madre. Eso parece rápido. En mi mundo, cuando reclamas a alguien, lo haces públicamente. Conocer a mi madre envía un mensaje de que eres importante para mí. Ofrece protección adicional. Trazó mi mandíbula. Pero egoístamente, quiero que ella te conozca. Te va a adorar. Acepté. Y volvimos a nuestros respectivos roles. Christopher fue a su mesa, yo a gestionar el comedor. Pero todo había cambiado. El personal lo notó. Podía verlo. La manera en que Christopher me miraba había pasado de protectora a posesiva. La manera en que yo me movía por el espacio cargaba una confianza nueva. La certeza de ser deseada. El resto de la noche pasó como un borrón. Cuando el restaurante cerró finalmente a medianoche, Christopher me acompañó al coche donde Anthony esperaba para llevarme de vuelta al apartamento. Mañana a la 1, dijo Christopher, abriéndome la puerta del coche. Vendré a buscarte. Estaré lista. Christopher me besó una vez más, breve pero intenso, antes de dar un paso atrás. Duerme bien, Megan. Mientras el coche se alejaba, lo vi por la ventana trasera, de pie en la acera bajo el resplandor de las farolas, las manos en los bolsillos, pareciendo cada promesa peligrosa de la que jamás me habían advertido. Y yo me estaba lanzando de cabeza. Que caigan las consecuencias donde tengan que caer. Un mes había pasado desde ese primer beso en la oficina de Christopher. Un mes de momentos robados entre turnos en el restaurante y proyectos de diseño. De aprender lo que significaba estar con alguien que habitaba tanto el mundo de los negocios legítimos como el submundo oscuro. Un mes de caer más profundo en algo que me aterrorizaba y me llenaba de vida a partes iguales. Estaba en el penthouse de Christopher por primera vez, un espacio que lo reflejaba perfectamente. Minimalista pero cómodo, caro sin ser ostentoso, con elementos de seguridad sobre los que había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Acabábamos de terminar de cenar, algo que Christopher había cocinado él mismo. Pasta carbonara que rivalizaba con todo lo que Marco preparaba en el restaurante. Estás distraído, observé, viéndolo mirar el teléfono con esa expresión que había aprendido a reconocer. Negocios. El tipo que ponía ese filo duro en sus ojos ámbar.
Christopher dejó el teléfono deliberadamente. Ryan fue puesto en libertad esta mañana. El estómago se me cayó al suelo. Sabía que llegaría. Sus abogados habían estado trabajando el sistema, pero saber y experimentar son cosas distintas. Abogados caros que saben a qué jueces dirigirse, continuó Christopher. Los cargos fueron reducidos de intento de drogación a agresión simple. Probablemente conseguirá libertad condicional y asesoramiento obligatorio si el caso llega siquiera a juicio. La voz de Christopher era controlada, pero la rabia bullía debajo. Alguien dentro de la fiscalía está cobrando para hacer la vista gorda. ¿Los Volkov? Casi con certeza. Pero eso no es lo peor. Mis hombres interceptaron comunicaciones entre Ryan y sus jefes Volkov. Están planeando algo, Megan. Algo específico. La manera en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué tipo de algo? Christopher se giró para mirarme, y vi miedo genuino en su expresión por primera vez. Hay una gala benéfica en 2 semanas. La del hospital infantil que mencionaste que querías asistir porque tu cliente de diseño patrocina una mesa. Los Volkov saben de eso. Están planeando secuestrarte allí. Usarte para forzar concesiones mías sobre disputas territoriales. Procesé esta información, mi mente saltando de inmediato a lo práctico. Entonces no vamos. Problema resuelto. No es tan simple. Si están planeando esto, planearán otra cosa. El evento específico no importa. Lo que importa para ellos es que estés en público y accesible. Christopher cruzó de vuelta hacia mí, arrodillándose junto a mi silla para quedar al nivel de mis ojos. Quiero que te mudes del apartamento de huéspedes. Ven a quedarte en mi finca en Westchester. Está completamente asegurada. Personal de confianza. Distancia de la ciudad. Allí estarías a salvo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para resolver la situación con los Volkov. Me levanté, necesitando distancia para pensar. ¿Y mi trabajo? ¿Mis proyectos de diseño? ¿El restaurante? Podrías trabajar a distancia. Videollamadas, entregas digitales. El restaurante puede funcionar sin ti un tiempo. Entonces quieres que me esconda. Que desaparezca. Quiero que sigas viva, dijo Christopher con brusquedad. Quiero que estés segura. ¿Acaso es tan irracional? Es una jaula, Christopher. Una jaula bella y segura, pero una jaula. Me moví hacia las ventanas, mirando hacia la ciudad por la que tan duro había luchado para construirme una vida. Dejé a Ryan porque controlaba cada aspecto de mi existencia. No puedo dejar que el miedo a los Volkov haga lo mismo. Esto no se trata de control. Se trata de protección. Desde donde estoy parada se siente igual. El silencio se extendió entre nosotros, pesado de frustración y miedo. Finalmente, Christopher habló con la voz en carne viva. Estoy enamorado de ti, Megan. Completamente e irracionalmente enamorado de ti. La idea de que algo te pase, de que te atrapen, de que te hagan daño, de que te usen contra mí, me aterra de maneras que no sentía desde que murió mi hermana. No puedo perderte. La confesión debería haberme llenado de alegría. En cambio, me llenó de una pena complicada. Yo también te quiero. Pero no voy a vivir escondida, Christopher. Luché demasiado para reclamar mi vida y no la voy a entregar ahora. Ni siquiera por ti. ¿Entonces qué sugieres? Porque no hacer nada no es una opción. Me giré para mirarlo. Una idea formándose que era probablemente temeraria pero que se sentía correcta. Hazme demasiado visible para que me toquen. Tú mismo dijiste que hacerle daño a alguien directamente conectado a ti sería declarar la guerra. Así que haz que esa conexión sea innegable. Voy a la gala, a todos los eventos públicos, pero rodeada de seguridad. Los Volkov tendrían que estar desesperados o ser estúpidos para intentar algo cuando todo el mundo sabe que soy tuya. Y si están tan desesperados, mejor enfrentarlo de frente que pasarme meses mirando por encima del hombro. Christopher me miraba como si hubiera sugerido que entráramos desarmados en un bastión de los Volkov. Eso es una locura. Lo es. Tú operas en un mundo de dinámicas de poder y riesgos calculados. ¿Qué envía un mensaje más contundente? Yo escondiéndome como si tuviera miedo, o yo de pie a tu lado públicamente, mostrando a todos que tus enemigos no pueden intimidarte para que abandones lo que es tuyo,
Christopher guardó silencio un largo momento mientras yo lo veía trabajar las implicaciones estratégicas. Es increíblemente arriesgado. Todo lo que tiene que ver contigo es arriesgado. Al menos así soy una participante activa en lugar de una posesión protegida. Serías un blanco. Ya soy un blanco. De esta manera soy un blanco demasiado caro de alcanzar. Christopher pasó la mano por su cabello, un raro gesto de frustración. Si hacemos esto, hay condiciones. Innegociables. Te escucho. Aprendes defensa personal. Entrenamiento real, no solo conciencia básica. Anthony trabajará contigo a diario. Aprendes protocolos de escape, como reconocer amenazas, como ganar tiempo si algo sale mal. De acuerdo. No vas a ningún lugar sin seguridad. Nunca. Aunque te parezca excesivo o molesto o que te están vigilando, tu vida es más importante que tu privacidad. Siempre que la seguridad sea profesional, no invasiva. No quiero que nadie monitoree mis llamadas ni lea mis correos. Justo. Christopher se acercó, sus manos enmarcando mi cara. Y me dices de inmediato si cambias de opinión, si esto se vuelve demasiado, si quieres salir. Sin juicios, sin discusiones. Tu seguridad y tu bienestar son lo primero. Siempre. La genuina preocupación en su voz deshizo algo en mi pecho. Te lo prometo. Entonces lo hacemos a tu manera. Pero Megan, si algo te pasa porque accedí a esto, nunca me lo perdonaré. No va a pasar nada. Seremos cuidadosos. Inteligentes. Juntos. Christopher me besó entonces, desesperado y reclamador como si intentara memorizar cada detalle. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que conozco. O la más testaruda. Aún no he decidido cuál. ¿Puede ser las dos cosas? La sombra de una sonrisa rozó sus labios. Contigo, suele serlo. A la mañana siguiente llamé a Jessica durante su descanso del almuerzo, necesitando su perspectiva antes de comprometerme completamente con el plan. ¿Quieres hacer qué? Su voz subió con cada palabra. ¿Quieres ir a ese evento para que intenten secuestrarte? Christopher quiere que me esconda en su finca hasta que se resuelva la amenaza de los Volkov. Yo sugerí quedarme visible en cambio, hacerme tan conectada a él que no se atrevan a tocarme. Megan, estás usando tu propio cuerpo como carnada. Estoy usando la visibilidad como protección. Hay diferencia. Escuché su suspiro. Explica la diferencia. Porque desde aquí suena como la misma idea peligrosa con otras palabras. Si me escondo, siempre estarán buscando una oportunidad. Si estoy visible y obviamente protegida, cualquier movimiento contra mí se convierte en una declaración de guerra entre organizaciones criminales. Los Volkov no están listos para ese nivel de conflicto. Según la inteligencia de Christopher, en realidad es más seguro. Según la inteligencia de Christopher. ¿Te escuchas? Estoy tomando decisiones sobre mi propia vida basándome en la realidad de mi situación. Ya estoy en peligro, Jess. Esto solo desplaza la dinámica a mi favor. Otro suspiro. Odio que probablemente tengas razón. Odio que esto se haya convertido en tu normalidad. Pero si me estás pidiendo mi opinión, creo que esconderte te volvería loca. No eres el tipo de persona que se queda pasiva mientras otros deciden tu destino. ¿Entonces crees que debería hacerlo? Creo que deberías hacer lo que te mantenga viva y preserve a la persona en la que te has convertido. Solo prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que si se vuelve demasiado peligroso, si la situación cambia, lo considerarás en serio. No dejes que el orgullo o la terquedad te maten. Te lo prometo. Y el entrenamiento de defensa personal que mencionó Christopher, tómatelo en serio. Aprende todo lo que te enseñen. Después de colgar, me sentí más asentada en mi decisión. Christopher ya había organizado que Anthony empezara a entrenarme esa tarde. Las sesiones eran brutales de maneras que no había anticipado. Anthony no me estaba enseñando a pelear. Me estaba enseñando a sobrevivir. Cómo reconocer cuando alguien me estaba siguiendo. Cómo posicionarme en espacios públicos para máxima visibilidad y rutas de escape. Cómo romper varios agarres y sujeciones. Cómo usar objetos cotidianos como armas. Cómo detectar armas ocultas. Cómo caer sin lesionarme seriamente.
como gritar eficazmente para llamar la atención. El objetivo no es ganar una pelea, explicó Anthony durante nuestra tercera sesión. El objetivo es crear una oportunidad. 3 segundos donde puedas correr, donde puedas llegar a seguridad, donde la ayuda pueda alcanzarte. Eso es todo lo que estamos construyendo. Mi cuerpo dolía en lugares nuevos cada día. Mis tiempos de reacción mejoraron. Mi conciencia se agudizó. Empecé a notar cosas a las que nunca había prestado atención antes. El hombre que había estado en el mismo vagón del metro 3 días seguidos. El vehículo que había aparcado frente a mi edificio 2 veces en una semana. La manera en que el equipo de seguridad de Christopher se posicionaba para crear barreras protectoras sin ser obvios al respecto. 2 semanas de entrenamiento transformaron la manera en que me movía por el mundo. Ya no era ingenua sobre las amenazas que me rodeaban. Pero tampoco estaba paralizada por el miedo. El conocimiento, como Christopher me había dicho, era la protección más poderosa. Entender los peligros significaba que podía navegarlos con inteligencia. La noche anterior a la gala benéfica, Christopher vino al apartamento de huéspedes donde seguía viviendo técnicamente, aunque la mayoría de las noches las pasaba en su penthouse. Última oportunidad de cambiar de idea, dijo, aunque su tono sugería que ya conocía mi respuesta. No cambio de idea. Entonces mañana hacemos una declaración. Entras a esa gala de mi brazo y todos en nuestro mundo entenderán lo que significas para mí. La protección que viene con eso es absoluta. Pero también lo es la atención. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás al anonimato. Pensé en la mujer que había sido hace 2 meses, sentada en ese bar intentando celebrar una entrevista de trabajo mientras su exnovio tramaba agredirla. Pensé en quien me había convertido, la fortaleza que había encontrado, la vida que estaba construyendo a pesar del peligro. No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante contigo, sea lo que eso signifique. Christopher me atrajo hacia él y sentí su corazón latir contra mi pecho. Entonces mañana lo enfrentamos juntos. El plan se cristalizó una semana antes del evento benéfico del hospital infantil. Estaba revisando maquetas de diseño en el penthouse de Christopher cuando Anthony llegó con información que me hizo un nudo en el estómago. Interceptamos comunicaciones, dijo Anthony, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. Ryan ha estado en contacto con operativos Volkov. Están planeando algo en la gala. Christopher estaba de pie detrás de mí, su mano posada en mi hombro. Podía sentir la tensión que irradiaba de él. ¿Qué tipo de algo? Extracción. Esperan a que se aleje del salón principal, la interceptan y fuerzan negociaciones por concesiones territoriales. La expresión de Anthony era grave. Han estado vigilando el lugar toda la semana. Conocen la distribución, los protocolos de seguridad, todo. Mi primer instinto fue miedo. Mi segundo fue rabia. Entonces están usando el único evento al que realmente quería asistir como su oportunidad. Cancelamos tu asistencia, dijo Christopher de inmediato. Te quedas aquí protegida. Problema resuelto. Pero incluso al decirlo, yo sabía que esa no era la solución. Cancelar solo retrasaría lo inevitable. Los Volkov encontrarían otra oportunidad, otro evento, otro momento en que fuera vulnerable. Huir no conseguía nada excepto posponer el enfrentamiento. Una idea tomó forma. Temeraria y aterradora, pero de alguna manera correcta. ¿Y si no cancelamos? ¿Y si los dejamos intentarlo? La mano de Christopher se tensó sobre mi hombro. Absolutamente no. Escúchame. Están planeando interceptarme cuando esté sola, ¿verdad? Así que nos aseguramos de que nunca esté realmente sola. Controlamos el entorno, ponemos la trampa y los pillamos en el acto. A todos, no solo a Ryan. Acabar con esto completamente. Quieres usarte como carnada. Su voz se había vuelto plana. Peligroso. Quiero dejar de mirar por encima del hombro. Esta amenaza lleva semanas pendiendo sobre nosotros. Si tenemos conocimiento previo de su plan, podemos volverlo contra ellos. Anthony me estudió con algo parecido al respeto. Podría funcionar. Si posicionamos a nuestra gente correctamente, cableamos todo el lugar y aseguramos múltiples capas de protección, podríamos capturar toda la operación. No, fue la respuesta inmediata de Christopher. No voy a arriesgar su vida en una apuesta. No es una apuesta si controlamos todas las variables.
Tienes los recursos, el personal, el conocimiento de su plan. Eso no es carnada, Christopher. Es estrategia. Pasamos las siguientes 3 horas debatiendo, con Anthony aportando análisis táctico mientras Christopher planteaba cada objeción posible. Finalmente, después de agotar todas las alternativas, Christopher aceptó con condiciones tan estrictas que rozaban lo sofocante. Jessica fue la persona más difícil de convencer. La vi para comer al día siguiente en una cafetería cerca del hospital y en el momento en que le expliqué el plan, su tenedor cayó ruidosamente sobre el plato. Estás perdiendo la cabeza. No levantó la voz, pero su tono cargaba incredulidad absoluta. Te estás poniendo deliberadamente en peligro para atrapar a criminales. ¿Oyes lo insano que suena eso? Lo oigo. Pero esta amenaza no va a desaparecer, Jess. Seguirán intentándolo hasta que lo consigan o hasta que los detengamos. De esta manera no soy una víctima. Estoy participando activamente en acabar con el peligro. Dejando que casi te secuestren. Creando una situación controlada donde crean que me están secuestrando, pero en realidad están cayendo en una trampa. Hay diferencia. Jessica estuvo callada un largo momento, removiendo el café con una precisión mecánica. Si digo que no, si te suplico que no lo hagas, ¿cambiará tu decisión? Probablemente no. Pero necesito que entiendas por qué. Pasé 2 años con Ryan haciéndome más pequeña, más callada, menos visible. Por fin tengo mi vida de vuelta, mi autonomía de vuelta. No voy a entregarla al miedo, ni siquiera al miedo justificado. Necesito enfrentar esto de frente. Jessica extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Entonces no voy a perder el tiempo intentando disuadirte. Pero tengo condiciones. Me llamas antes del evento. Me escribes cada 30 minutos durante. Y si algo sale mal, te sacas de allí. Tu orgullo no vale tu vida. Christopher tiene un equipo de seguridad entero. No va a salir mal nada. Famosas últimas palabras. Pero sonrió levemente. Estaré en el hospital esa noche. Lo suficientemente cerca para responder si hace falta. La noche de la gala llegó con un frío fuera de temporada. Me vestí con un vestido de noche color verde esmeralda que Christopher había encargado, la tela ciñéndose perfectamente mientras permitía total libertad de movimiento. Anthony había insistido en ese detalle durante la prueba. El vestido necesitaba verse elegante pero funcionar de manera práctica si había que correr o pelear. Christopher ajustaba sus gemelos frente al espejo, su reflejo sin mostrar ninguna de la preocupación que yo sabía que sentía. Última oportunidad, Megan. Podemos pasar la noche en cualquier otro lugar. Vamos. Vamos a acabar con esto. El lugar era espectacular. Un salón de baile en un hotel histórico con techos altísimos y arañas de cristal. Mi cliente de diseño había patrocinado una de las mesas premium, y yo había estado ayudando a coordinar el diseño visual durante semanas. En otras circunstancias, me habría emocionado ver mi trabajo expuesto con tanta prominencia. El equipo de seguridad de Christopher había llegado horas antes, posicionándose por todo el lugar como personal de servicio, aparcacoches e incluso invitados. Anthony mismo iba vestido como seguridad del hotel, con la radio oculta bajo la chaqueta. Yo llevaba un pequeño micrófono disfrazado de colgante, asegurando que cada palabra que dijera fuera grabada. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Me mezclé con los donantes, hablé de conceptos de diseño con mi cliente y desempeñé el papel de acompañante de Christopher con una naturalidad practicada, pero la tensión bullía bajo la superficie, cada nervio en alerta máxima. Entonces vi a Ryan. Estaba junto a la barra, con un traje que probablemente costaba más de lo que había gastado en ropa en toda su vida. Dinero Volkov, claramente. 2 hombres lo flanqueaban, sus posturas identificándolos como músculo a pesar de la ropa formal. Escaneaban a la multitud con eficiencia profesional. Obviamente buscándome. La mano de Christopher encontró la parte baja de mi espalda. Los veo. El equipo de Anthony los tiene identificados. Recuerda, quédate en espacios públicos. No les des una apertura hasta que queramos que la tengan. Conozco el plan. Confía en mí. 1 hora después, me excusé de una conversación sobre iniciativas de recaudación de fondos del hospital y me dirigí hacia el pasillo de los baños, exactamente como habíamos planeado. Era un riesgo calculado, un momento de aparente vulnerabilidad diseñado para sacar a Ryan a la luz.
El pasillo estaba vacío de invitados, pero poblado de gente de Christopher en posiciones estratégicas. Apenas había llegado al pasillo cuando escuché pasos acercándose por detrás. No necesité girarme para saber quién era. El perfume de Ryan, esa misma fragancia amaderada que había usado durante toda nuestra relación, lo anunció antes de que hablara. Megan, necesitamos hablar. Me giré despacio, manteniendo la expresión neutral. Ryan parecía diferente, más duro de alguna manera, con ese filo de desesperación en los ojos que no había estado antes. Sus dos asociados Volkov estaban en la entrada del pasillo, bloqueando cualquier salida hacia el salón de baile. No tenemos nada de qué hablar, Ryan. Aléjate de mí. Intento ayudarte. Ryan se acercó y cada instinto me gritaba que retrocediera. Pero me mantuve firme, recordando el entrenamiento de Anthony. Esta gente con la que estás, los Bellini, son peligrosos. Puedo sacarte, protegerte. Los Volkov te darán seguridad, una nueva identidad, todo lo que necesites. O sea que los Volkov quieren usarme como palanca contra Christopher. No soy idiota, Ryan. Su expresión cambió, dejando caer la falsa preocupación para revelar un cálculo frío. Sería más fácil si cooperaras. Los Volkov le están ofreciendo a Bellini un trato. Concesiones territoriales a cambio de ti, ilesa. Pero si no vienes voluntariamente, las cosas se complican. No voy a ningún lado contigo. La mano de Ryan disparó hacia mi muñeca, agarrándola con una fuerza que dejaría marca. Eso no era una pregunta. El entrenamiento de defensa personal se activó de forma automática. Giré la muñeca usando la técnica que Anthony me había practicado cientos de veces, rompiendo el agarre de Ryan y creando distancia en un solo movimiento fluido. No me toques. Uno de los asociados Volkov avanzó, pero yo ya me había posicionado con la espalda contra la pared, maximizando la visibilidad mientras minimizaba los ángulos de ataque. Exactamente como habíamos entrenado. ¿De verdad crees que puedes pelearte con nosotros? La voz de Ryan llevaba genuina confusión. Somos tres, Megan. Sé inteligente. Soy inteligente. Estoy siendo grabada. Cada palabra que han dicho sobre secuestrarme, sobre el trato de los Volkov, sobre forzarme a cooperar, está siendo capturada. Toqué el colgante en mi garganta. Así que puedes intentar atraparme, pero lo harás en cámara con testigos posicionados por todo este pasillo. La cara de Ryan palideció mientras procesaba mis palabras. Miró a sus asociados Volkov, viendo la misma comprensión en ellos. Habían caminado directamente hacia una trampa. Estás faroleando. Sí. Mira a tu alrededor, Ryan. De verdad. La camarera en la estación de servicio, el operario de mantenimiento al fondo del pasillo, el guardia de seguridad que acaba de pasar. ¿Cuántos de ellos crees que trabajan para Christopher? Los asociados Volkov ya estaban retrocediendo hacia la entrada del salón de baile, reconociendo el error táctico, pero Anthony y 4 hombres más bloqueaban su retirada, apareciendo desde posiciones que antes parecían vacías. Deberías haberme dejado en paz, le dije a Ryan. Deberías haber aceptado que habíamos terminado, que yo había seguido adelante. En cambio, intentaste drogarme, me acosaste y conspiraste para secuestrarme. Hay consecuencias para esas elecciones. Ryan se lanzó hacia mí, un último intento desesperado de agarrar su garantía. Pero yo estaba lista. Me eché a un lado, usando su impulso para enviarlo tropezando más allá de mí. Antes de que pudiera recuperarse, Anthony lo tenía boca abajo en el suelo de mármol, las muñecas aseguradas con bridas. Los dos asociados Volkov se rindieron sin pelea, reconociendo que estaban superados. Christopher apareció a mi lado, sus ojos recorriéndome buscando heridas. ¿Estás herida? Estoy bien. Funcionó exactamente como planeamos. Fuiste magnífica. Christopher me atrajo hacia él y sentí que temblaba levemente. Aterradora y magnífica. La seguridad adicional escoltó a Ryan y a los hombres Volkov por una entrada de servicio. Más tarde, Christopher me diría que 6 operativos Volkov más posicionados en el exterior del lugar también habían sido capturados simultáneamente. Toda la operación había sido neutralizada en menos de 5 minutos. La gala continuó, la mayoría de los invitados sin darse cuenta de lo que había ocurrido en el pasillo. Regresé al salón de baile del brazo de Christopher y terminamos la velada como estaba planeado. Pero todo había cambiado.
La amenaza que había pesado sobre nosotros durante semanas había terminado definitivamente. Las consecuencias de la gala se desenvolvieron de maneras que no había anticipado. El equipo de Christopher transportó a Ryan y a los operativos Volkov capturados a lo que él llamó una instalación segura, que yo entendí que significaba un lugar sobre el que no debería hacer demasiadas preguntas. Las grabaciones de esa noche, el micrófono del colgante y las cámaras de seguridad posicionadas por todo el pasillo, proporcionaron evidencia irrefutable de conspiración para secuestrar, extorsión y una docena de otros cargos que mantendrían a Ryan en prisión durante años. Debería haber sentido alivio. La amenaza estaba neutralizada. Ryan estaba bajo custodia. Por fin podía respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. En cambio, me sentía inquieta, como si el otro zapato aún no hubiera caído. Tardó 3 días en caer. Christopher llegó al Penthouse el miércoles por la noche con una expresión más oscura que ninguna que hubiera visto desde la noche en que nos conocimos. Anthony lo acompañaba, junto con otros 2 hombres cuyas caras reconocía del círculo íntimo de Christopher pero cuyos nombres nunca había aprendido. Necesitamos hablar, dijo Christopher, aflojándose la corbata con movimientos que traicionaban su tensión. Los Volkov han hecho contacto. El estómago se me tensó. ¿Qué tipo de contacto? Su líder regional, Dmitry Volkov, ha solicitado una reunión. Quiere negociar la liberación de sus hombres y hablar sobre los términos para evitar la escalada. ¿Escalada significa que exactamente? Guerra. Conflicto abierto entre nuestras organizaciones. Christopher se sirvió una copa, algo que raramente hacía en casa. Dmitry amenaza con represalias si no liberamos a sus operativos y acordamos concesiones territoriales. Procesé esto con la rabia creciendo junto al miedo. ¿O sea que exige que cedas lo tuyo porque su gente fue pillada intentando secuestrarme? Esa es la esencia. ¿Y lo estás considerando? Estoy considerando reunirme con él para acabar con esto permanentemente. Tenemos ventaja. Evidencia que podría destruir las operaciones Volkov en esta región. Pero la ventaja solo funciona si estás dispuesto a usarla. Anthony habló, su voz mesurada. Dmitry ha aceptado territorio neutral, mediado por terceras partes de confianza. Es tan seguro como se pueden poner estas reuniones. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana por la noche. Un almacén vacío en Verhoek. Mediadores de la familia Greco supervisando. No tienen interés en ninguno de los 2 lados, lo que los convierte en árbitros de confianza. Algo en el tono de Christopher me decía que estaba omitiendo información crucial. ¿Vas solo? Llevo a Anthony y a un equipo de seguridad. Pero no a ti. Absolutamente no a ti. Esto es peligroso, Megan. Estas negociaciones pueden volverse violentas sin previo aviso. Los viejos patrones intentaron afirmarse. Christopher tomando decisiones sobre mi seguridad sin mi participación. Controlando la situación porque pensaba que sabía más. Pero esto no era la manipulación de Ryan. Esto era Christopher intentando genuinamente protegerme. La diferencia importaba. Pero también importaba mi autonomía. Voy contigo. No. Christopher, yo soy la razón de este conflicto. Mi presencia en esa reunión envía un mensaje de que no soy un peón sobre el que negociar, de que soy lo suficientemente fuerte para enfrentarme a las personas que intentaron hacerme daño. Tu presencia también te convierte en un blanco. Si las cosas salen mal, si Dmitry decide secuestrarte durante la reunión en sí, estarías caminando directamente hacia el peligro. Entonces asegúrate de que las cosas no salgan mal. Me moví para ponerme delante de él, obligándole a mirarme directamente. Has pasado semanas enseñándome a ser fuerte, a defenderme, a enfrentarme a las amenazas. No lo socabes escondiéndome cuando realmente importa. Anthony se aclaró la garganta diplomáticamente. Tiene razón. Dmitry espera que la dejes atrás, protegida y escondida. Llevarla muestra confianza. Muestra que no te intimidó para que cambiaras tu comportamiento. Christopher nos miró a los 2, claramente dividido. Si accedo a esto, sigues cada protocolo de seguridad sin cuestionarlo. Te mantienes al alcance del brazo mío o de Anthony en todo momento. Y si te digo que te vayas, te vas de inmediato. Sin argumentos, sin hesitación. De acuerdo. Christopher me atrajo hacia él, sus brazos apretados a mi alrededor.
Si algo te pasa porque accedí a esto, nunca me lo perdonaré. No va a pasar nada. Entramos con todo el poder. Esa noche llamé a Jessica para explicarle la situación. Su reacción fue predeciblemente negativa. ¿Vas a enfrentarte a mafiosos rusos en un almacén? Su voz fue subiendo con cada palabra. Megan, déjalo a Christopher. Que lo maneje él. No puedo quedarme en casa preguntándome qué está pasando mientras negocian mi vida. Necesito estar allí, Jess. Necesito ver esto hasta el final. Jessica guardó silencio un largo momento. Entonces eres mi contacto de emergencia. Tienes el teléfono encendido. Te rastrea tu ubicación. Y si no sé nada de ti antes de medianoche, llamo a todas las autoridades que se me ocurran. Trato hecho. Pero tú no te acercas a Berhawk. Prométemelo. Te lo prometo. Y tú prométeme que vuelves a casa sana y salva. Lo prometo. Tengo a Christopher y a un equipo de seguridad entero. No va a pasar nada. El almacén que Dimitri había elegido para nuestra reunión era exactamente lo que uno esperaría de las películas de crímenes. Todo ladrillo expuesto y metal oxidado iluminado por duras luces industriales que proyectaban sombras dramáticas. 12 SUVs negros ya estaban aparcados fuera cuando llegamos, junto con un sedán que Anthony identificó como perteneciente a los mediadores de la familia Greco. La mano de Christopher encontró la mía al salir del vehículo. Última oportunidad de cambiar de idea. No cambio de idea. No estaba aquí porque ansiara el peligro ni porque no entendiera lo que esta reunión podía costarnos. Habíamos repasado cada contingencia, construido capas de protección, ensayado hasta que mis respuestas se sentían como memoria muscular. Esconderme casi me había roto una vez. Entrar a este almacén en mis propios términos se sentía menos como temeridad y más como el único camino hacia adelante. El interior del almacén estaba sorprendentemente organizado. Una sola mesa en el centro del vasto espacio vacío. Sillas dispuestas a ambos lados. 2 hombres mayores con trajes caros estaban de pie junto a la mesa, los mediadores Greco, con expresiones profesionalmente neutras. Y al otro lado, sentado, estaba Dmitri Volkov. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con esa clase de atractivo frío que probablemente hacía que la gente lo encontrara peligrosamente seductor si no sabía lo que era. Sus ojos, azul pálido y calculadores, siguieron nuestra aproximación con una atención depredadora. Christopher Bellini, dijo Dmitri, su inglés cargado de un fuerte acento ruso. Gracias por venir. Y trajo a su mujer. ¡Qué tierno! El desdén en su tono me puso los dientes en tensión, pero la mano de Christopher apretó la mía suavemente, un recordatorio de mantener la calma. Dmitri, prescindamos de los formalismos. Pediste esta reunión. Expon tus términos. Nos sentamos. Christopher y yo a un lado con Anthony de pie detrás de nosotros. Dmitri flanqueado por 2 hombres que irradiaban violencia apenas contenida. Mis términos son simples, comenzó Dmitri. Liberas a mis hombres, retiras todos los cargos y fingimos que este desafortunado incidente nunca ocurrió. A cambio, no retaliamos por la agresión a mis operativos. Esas son exigencias, no términos. Y están rechazadas. La expresión de Dmitri se oscureció. No estás en posición de rechazar nada. Tengo recursos que no puedes imaginar. Conexiones que se extienden mucho más allá de esta ciudad. Empezar una guerra con la familia Volkov sería, como se dice, un suicidio profesional. Tus recursos no impidieron que tu operación fracasara de manera espectacular. La voz de Christopher se mantuvo calmada y controlada. Tus hombres cayeron en una trampa, intentaron el secuestro ante testigos y actualmente enfrentan cargos federales. Tú eres quien no tiene posición de negociación. Porque tu mujer, la mirada de Dmitri se deslizó hacia mí con abierto desprecio, tuvo la inteligencia de llevar un micrófono. ¡Qué astucia para alguien tan ordinaria! El insulto estaba diseñado para provocar, para hacer que Christopher perdiera la compostura. En cambio, me incliné hacia adelante, encontrando los ojos fríos de Dmitri directamente. Las mujeres ordinarias normalmente no desmantelan operaciones Volkov enteras, ¿verdad? Quizás eso dice más sobre la calidad de tu gente que sobre mí. La expresión de Dmitri parpadeó con sorpresa. Claramente no había esperado que yo hablara. Te la traes para que hable por ti ahora, Christopher. ¿Cómo ha caído la familia Bellini? Yo hablo por mí misma,
dije antes de que Christopher pudiera responder. Y me pregunto, Dimitri, ¿es drogar mujeres y usar hombres patéticos como Ryan Cooper la estrategia estándar de los Volkov? Porque si eso representa las capacidades de su organización, entiendo por qué están tan desesperados por negociar. No pueden permitirse que la gente sepa lo malamente que fallaron. Uno de los hombres de Dimitri avanzó agresivamente, pero el mediador greco levantó una mano. Todos permanecieron sentados. Tiene coraje, dijo Dimitri. Coraje insensato, pero coraje. Christopher, controla a tu mujer antes de que diga algo que la lastime. Mi mujer no necesita que la controlen. La voz de Christopher cayó a un nivel peligrosamente bajo. Y amenazarla en mi presencia es el tipo de error del que no te recuperas. La tensión en el almacén se espesó hasta el punto de la asfixia. La mano de Anthony se movió sutilmente dentro de su chaqueta. Los hombres de Dimitri hicieron lo mismo. Los mediadores greco observaron con el cansancio de personas que habían visto negociaciones volverse violentas antes. Suficientes posturas, dijo Christopher, sacando una tableta de su maletín y deslizándola por la mesa. Estas son las grabaciones de la gala benéfica. Audio y video de tus hombres intentando el secuestro, discutiendo exigencias territoriales, admitiendo el soborno de funcionarios públicos. El siguiente archivo contiene documentación de 17 operaciones separadas de lavado de dinero que tu organización realiza a través de negocios legítimos en esta ciudad. El último archivo es una lista de agentes federales que estarían muy interesados en ver esta información. Dimitri no tocó la tableta, pero su expresión confirmó que entendía las implicaciones. Aquí están mis términos, continuó Christopher. Tu gente abandona completamente mi territorio. Eso incluye todas las operaciones comerciales, todo el personal, todas las reclamaciones sobre zonas en disputa. Te llevas a Ryan Cooper. Asegúrate de que nunca regrese a Nueva York y asegúrate de que entienda que cualquier intento de contactar a Megan resulta en su ejecución inmediata. A cambio, esta evidencia queda privada, guardada, sin ver jamás la luz del día. Exiges que abandonemos millones en ingresos. Te ofrezco la oportunidad de evitar la prisión federal y que las familias rivales huelan tu debilidad. Esta evidencia no solo interesa a las autoridades americanas, Dimitri. ¿Cómo crees que reaccionarían tus superiores en Moscú al saber que las operaciones americanas están comprometidas? ¿Cuánto tiempo antes de que la Brava decida que eres un pasivo? La amenaza era clara. Christopher no estaba solo amenazando la libertad de Dimitri. Estaba amenazando su vida dentro de su propia organización. ¿Y si me niego? Entonces esta reunión termina. Los archivos van a sus respectivos destinatarios y lidiaremos con las consecuencias. Tus hombres se quedan en custodia. Tus operaciones colapsan bajo el escrutinio federal y pasas lo que queda de tu carrera explicando a personas muy peligrosas cómo dejaste que una sola mujer ordinaria destruyera años de planificación cuidadosa. Observé a Dimitri procesar sus opciones. Vi el momento en que se dio cuenta de que no tenía ninguna. Christopher tenía toda la ventaja, todo el poder. Esta reunión nunca había sido una negociación. Era Christopher ofreciendo términos de rendición disfrazados de compromiso. Habrá un tratado, dijo uno de los mediadores greco, produciendo documentos a firmar por ambas partes, testificados por los árbitros neutrales. Esto es vinculante, Dimitri. Las violaciones resultan en acción colectiva de otras familias. Dimitri miró los papeles, a Christopher, a mí. El odio ardía en sus ojos azules pálidos, pero debajo había algo más práctico. Instinto de supervivencia. De acuerdo. Aceptamos tus términos. Firmó los papeles con trazos agresivos. Pero entiende esto, Bellini. Hoy ganaste. Pero las circunstancias cambian. El poder se desplaza. No te sorprendas si nuestros caminos se cruzan de nuevo bajo condiciones diferentes. Si lo hacen, estaré preparado. Como lo estuve esta vez. La reunión concluyó con eficiencia formal. Documentos firmados, copias distribuidas, todos conscientes de que se había trazado una línea. Al salir del almacén, sentí que el cuerpo entero de Christopher se relajaba levemente, la tensión liberándose después de horas de contención controlada. Fuiste increíble ahí dentro, dijo una vez que estuvimos a salvo en el coche. La manera en que te enfrentaste a Dimitri, te negaste a intimidarte. Aprendí observándote. Además, necesitaba entender que no soy débil solo porque no soy violenta. En ese momento,
Viéndolo mantener la línea por su territorio y por mi seguridad, entendí que esto nunca había sido solo negocios para Christopher. Era una promesa que le había hecho a una hermana a quien el mundo no había protegido a tiempo, y la determinación de asegurarse de que nadie en su órbita jamás pagara ese precio de nuevo. Anthony nos miró por el espejo retrovisor. Los Volkov honrarán el tratado. No pueden permitirse lo contrario con los Greco como testigos. Se acabó. Verdaderamente se acabó. Más tarde supe que el equipo legal de Christopher había canalizado discretamente suficiente evidencia a un contacto federal para mantener a los Volkov bajo vigilancia sin exponer el alcance completo de su ventaja. El resto quedó guardado como seguro, un arma que esperaban nunca tener que usar. Saqué el teléfono y le escribí a Jessica. Segura. De vuelta a casa. Todo bien. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios. Vino mañana. Tú pagas. Christopher me atrajo hacia él, presionando un beso en mi sien. No más almacenes. No más negociaciones con criminales. A partir de ahora quiero aburrimiento. El aburrimiento suena perfecto. Habían pasado 3 meses desde la reunión con Dmitry Volkov, y la vida había encontrado un ritmo que jamás hubiera podido anticipar cuando entré por primera vez en ese bar lluvioso meses atrás. Estaba de pie en la cocina del penthouse de Christopher, nuestro penthouse ahora, viendo despertar la ciudad a través de los ventanales mientras el café se hacía detrás de mí. El espacio ya no se sentía como el territorio de Christopher que yo estaba ocupando. Mis libros de diseño llenaban las estanterías junto a sus textos de negocios. Mi ridícula colección de tazas de café abarrotaba el armario junto a sus costosas tazas de espresso. Mis materiales de arte habían tomado el dormitorio adicional que Christopher había convertido en estudio para mí. Habíamos fusionado nuestras vidas de maneras que se sentían naturales en lugar de forzadas. Compañerismo en lugar de posesión. A veces, cuando lo pillaba mirándome desde el otro lado de un salón abarrotado o desde el umbral de mi estudio, había un destello de algo antiguo en sus ojos, una sombra que no nos pertenecía. Sabía que era el recuerdo de la hermana que había perdido mucho antes de que yo entrara en ese bar. Y entendía que amarme era, a su manera silenciosa, parte de cómo cumplía su promesa hacia ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia en Crawford Design Agency. Al cliente le encantaron los bocetos finales. Te quieren para las próximas 3 propiedades. Enviando contrato hoy. Sonreí y dejé el teléfono para servir el café. Mi trabajo freelance había explotado en los últimos meses, en parte gracias a las conexiones que Christopher había facilitado pero mantenido enteramente gracias a mi propio talento. El proyecto de imagen del hotel había llevado a conceptos de restaurantes, que llevaron a una cadena de retail boutique, que llevaron a estudios de arquitectura buscando a alguien que entendiera los mercados de lujo. Mi portafolio era más sólido que nunca y había subido mis tarifas 2 veces. Buenas noticias. Christopher salió del dormitorio, ya vestido para el día con pantalones de carbón y camisa blanca, la corbata sin anudar todavía. Crawford me quiere para 3 propiedades más. $60,000 en contratos durante los próximos 4 meses. Christopher cruzó hacia mí, envolviéndome con sus brazos por la espalda y presionando un beso en mi hombro. Estoy orgulloso de ti. Construiste algo real. Los dos lo hemos hecho. Me giré en sus brazos. Hablando de eso, necesito revisar los informes trimestrales de Bellanata antes de la reunión de socios mañana. Christopher había insistido en hacerme socia minoritaria del restaurante 6 semanas atrás, invirtiendo mi participación como reconocimiento de cuánto había contribuido a su éxito. Las operaciones de sala funcionaban más fluidamente. Las reservas habían aumentado un 30% y la clientela VIP se había expandido significativamente. Me había ganado mi participación, pero todavía se sentía irreal ser dueña de parte de algo tan establecido. Los números son sólidos. El nuevo menú de Marco está atrayendo críticos gastronómicos y tu sistema de reservas ha eliminado el caos que teníamos los fines de semana antes. La mano de Christopher trazó patrones en mi espalda baja. Eres buena en esto, Megan. Construir cosas, crear orden a partir del caos. Aprendí observándote. Christopher rió suavemente. Yo principalmente amenazo a la gente hasta que coopera. Tú en cambio los inspiras a hacer mejor trabajo. Caímos en nuestra rutina matutina, cómoda y doméstica de maneras que habrían parecido imposibles meses atrás.
Christopher revisando documentos en la mesa del comedor mientras yo finalizaba bocetos de diseño en el portátil. Existíamos en el mismo espacio sin necesitar interacción constante. La seguridad de saber que el otro estaba cerca. Mi teléfono sonó justo cuando estaba guardando mi último archivo. ¿Seguimos para comer?, preguntó Jessica cuando respondí. Porque tengo noticias y necesito ver tu reacción en persona. Libre a la 1. Nos vemos en ese italiano cerca del hospital. Perfecto. ¿Y que sea algo bonito? Esto merece celebración. Colgó antes de que pudiera preguntar qué estábamos celebrando, dejándome curiosa y levemente preocupada. Christopher levantó la vista de sus papeles. Jessica tiene noticias. Según ella, de celebración. Anthony ha estado sospechosamente feliz últimamente. Me imagino que está relacionado. Lo miré fijamente. Espera, ¿crees que va a proponerle matrimonio? Creo que ya compró el anillo. Me pidió mi bendición hace 2 semanas. ¿Y no me dijiste nada? No eran mis noticias que contar. Pero sí, le di mi bendición. Anthony es un buen hombre. Y Jessica lo hace mejor. La expresión de Christopher se suavizó. También ha sido buena para ti durante todo esto. Me alegra que siga en tu vida. El sentimiento me tocó más de lo que probablemente él se daba cuenta. Christopher nunca había intentado aislarme de mis amigos ni exigirme que eligiera entre él y las relaciones que había tenido antes. Alentaba mi independencia, apoyaba mi carrera y genuinamente quería a las personas que a mí me importaban. El contraste con Ryan no podría haber sido más pronunciado. A la 1, entré al restaurante para encontrar a Jessica ya sentada, prácticamente vibrando de emoción. En el momento en que me senté, empujó la mano izquierda por encima de la mesa. Anthony le había propuesto la noche anterior. El anillo era hermoso, elegante sin ser ostentoso. Exactamente lo que Jessica se habría elegido para sí misma. Dios mío, Jess, enhorabuena. ¿Puedes creerlo? Yo, casándome con un tipo que trabaja para la mafia. Mi madre va a sufrir un derrame. Pero sonreía radiante, más feliz de lo que la había visto en años. Estaba tan nervioso. Yo. Este hombre que se enfrenta a criminales sin pestañear estaba temblando cuando se arrodilló. ¿Cómo te lo pidió? Estábamos en su apartamento. Nada elaborado, solo cenando. Y dijo que había estado pensando en lo corta que es la vida, en lo impredecible que puede ser todo, y en que no quería desperdiciar ni un momento más sin estar casado conmigo. Jessica se limpió los ojos. Fue perfecto. Sin gran producción, sin presión. Solo honesto y real. Pasamos el almuerzo planeando. Jessica hablando de ideas para la boda mientras yo tomaba nota mental de los diseños que le resonaban. Antes de que termináramos, me había comprometido a diseñar toda la papelería de su boda. Su única petición era que fuera personal en lugar de formal de manera tradicional. ¿Y cuándo le va a proponer Christopher a ti?, preguntó Jessica mientras nos íbamos. Básicamente ya estáis casados. Vivís juntos, trabajáis juntos, navegáis la política criminal juntos. No sé si el matrimonio es algo que él quiere. Su mundo es suficientemente complicado sin añadir vínculos legales que podrían usarse contra él. Ese hombre está completamente enamorado de ti. Confía en mí, lo está pensando. Quería creerle, pero también conocía las realidades de la vida de Christopher. El matrimonio significaba vulnerabilidades legales, rastros en papel que los enemigos podían explotar. Hacerme un blanco todavía más grande de lo que ya era. Parte de mí había aceptado que lo que teníamos podría ser el límite de lo que era posible. Esa tarde, Christopher llegó a casa antes de lo habitual, encontrándome en mi estudio trabajando en los conceptos para la invitación de boda de Jessica. Vístete, dijo desde el umbral. Algo elegante pero cómodo. Quiero llevarte a algún lugar. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Confía en mí. 1 hora después, el coche se detuvo frente al Sapphire Lounge, el bar donde todo había comenzado. No había vuelto desde aquella noche lluviosa en que Ryan intentó drogarme. En que Christopher lo había obligado a beberse su propio veneno. En que toda mi vida había cambiado de rumbo. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté mientras Christopher me abría la puerta del coche. Ya lo verás. El bar se veía diferente, renovado.
El exterior había sido repintado, nueva iluminación instalada. La estética general elevada mientras mantenía el carácter que lo hacía distintivo. Christopher sacó una llave y desbloqueó la puerta principal, haciéndome un gesto para que entrara. Por dentro, los cambios eran todavía más evidentes. Muebles nuevos, suelos restaurados, iluminación actualizada que hacía el espacio sentirse tanto moderno como atemporal, pero la distribución seguía siendo la misma. Ese reservado de la esquina donde Christopher había estado conduciendo negocios todavía posicionado con líneas visuales hacia todas las entradas y salidas. Es precioso, dije, pasando la mano por la barra pulida. ¿Cuándo renovaron? Hace unas 6 semanas. Después de que lo compré. Me giré para mirarlo fijamente. Compraste el Sapphire Lounge. El dueño anterior quería jubilarse. Le hice una oferta que no pudo rechazar. Christopher se acercó, la expresión ilegible. Quería que el lugar donde te conocí, donde me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar, fuera nuestro. Un recordatorio de dónde empezamos. Christopher, esto es demasiado. No tenías que comprar un bar entero por valor sentimental. No es solo sentimiento. Es inversión. Legado. Christopher tomó mis manos entre las suyas. Megan, hace 3 meses nos estábamos preparando para enfrentarnos a los Volkov. Los dos inseguros de si sobreviviríamos. Antes de eso, navegábamos como estar juntos a pesar de todas las complicaciones. Y antes de eso, éramos desconocidos en un bar abarrotado, atraídos el uno hacia el otro por circunstancias que deberían haber sido traumáticas, pero que resultaron transformadoras. Mi corazón empezó a acelerarse, reconociendo el peso en su voz. Has cambiado todo de mi vida. La manera en que pienso sobre la protección, sobre el poder, sobre lo que realmente importa. Me has hecho querer cosas a las que había renunciado, futuros que pensaba que no eran posibles para alguien como yo. Christopher metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y cuando su mano emergió, sostenía una pequeña caja de terciopelo. Cásate conmigo, Megan. No porque quiera poseerte ni controlarte, sino porque quiero construir una vida contigo como mi igual, en los negocios, en este mundo complicado que navegamos, en todo. Abrió la caja, revelando un anillo que me cortó la respiración. No ostentosamente grande, pero perfectamente tallado, elegante y fuerte. Exactamente lo que yo me habría elegido si hubiera tenido el valor de imaginar este momento. Sé que mi mundo es peligroso. Sé que casarse conmigo significa aceptar riesgos que la mayoría de la gente nunca tiene que considerar. Pero también sé que eres la persona más valiente que he conocido. Y quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de esa valentía. Las lágrimas me nublaron la visión. Me estás pidiendo matrimonio en el bar donde me salvaste de mi ex abusivo haciéndole beber su propio cóctel envenenado. Es posiblemente el lugar de propuesta menos romántico que existe. O el más honesto. Aquí es donde empezamos. Donde eras más vulnerable y yo más protector. Donde los dos tomamos decisiones que nos llevaron hasta aquí. Christopher sacó el anillo de la caja, sosteniéndolo listo. No te ofrezco un cuento de hadas, Megan. Te ofrezco la realidad, un compañerismo con alguien que luchará por ti, te protegerá, pero que también respetará tu autonomía y celebrará tu fuerza. ¿Qué me dices? ¿Quieres casarte conmigo? Pensé en la mujer que había sido aquella noche lluviosa, intentando celebrar una entrevista de trabajo mientras su exnovio tramaba agredirla. Pensé en quien me había convertido, la fortaleza que había encontrado, la vida que estaba construyendo a pesar del peligro. Pensé en Christopher, que había intervenido sin que nadie se lo pidiera, que había ofrecido protección sin exigir sumisión, que había visto fortaleza en mí cuando yo la había olvidado. Pensé en la vida que habíamos construido juntos, la carrera que había desarrollado, la independencia que había mantenido incluso mientras me enamoraba profundamente de un hombre cuyo mundo operaba por reglas que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Sí, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Me caso contigo. Christopher deslizó el anillo en mi dedo. Y encajó perfectamente. Como todo lo que tenía que ver con nosotros y que no debería haber funcionado pero que de alguna manera lo hacía. Christopher me atrajo hacia él, besándome con la intensidad de alguien que había estado conteniendo el aliento y finalmente tenía permiso de soltarlo. Cuando nos separamos, los dos sin aliento, reí entre lágrimas. Jessica va a perder la cabeza. Esta tarde me preguntó cuándo ibas a proponerme matrimonio y le dije que probablemente no pasaría.
Anthony le dijo que te preguntara eso. Coordiné esta propuesta hasta la hora. Christopher trazó mi mandíbula con el pulgar. Quería asegurarme de que alguien de tu confianza pensara que era buena idea. Jessica me interrogó durante 2 horas sobre mis intenciones, mis finanzas, mis actividades criminales y mi capacidad para hacerte feliz a largo plazo. Fue más exhaustivo que algunas investigaciones federales a las que me han sometido. La imagen de Jessica interrogando a Christopher sobre si era digno como marido me hizo reír abiertamente. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que estoy completamente enamorado de ti. Que te protegeré con todo lo que tengo. Y que pasaré el resto de mi vida intentando merecer que estés conmigo. Su expresión se volvió seria. Y que si alguna vez te hago daño o te hago sentir controlada como Vaen, tiene mi permiso para matarme ella misma. Eso le gustaría demasiado. Nos quedamos en el bar vacío largo tiempo, envolviéndonos el uno al otro en el espacio donde nuestra historia había comenzado. Afuera, la ciudad continuaba su movimiento perpetuo. Personas viviendo sus vidas ordinarias, ajenas al mundo complicado, peligroso y hermoso que Christopher y yo habitábamos. Pensé en la trayectoria. En cómo una noche terrible había llevado a este momento. En cómo el intento de Brian de hacerme daño me había llevado, en cambio, a alguien que veía fortaleza donde Brian había visto debilidad. En cómo huir del control me había llevado hacia el compañerismo. En cómo el miedo se había transformado en valentía. Esta no era la vida que había imaginado cuando llegué a esta ciudad con sueños de ser diseñadora. Era mejor. Más extraña. Más real. Me había convertido en alguien que me gustaba de verdad, alguien fuerte y capaz y sin miedo. Había construido una carrera, me había ganado el respeto, había aprendido a navegar un mundo que la mayoría de la gente solo veía en las películas, y había encontrado a Christopher, un hombre cuya oscuridad complementaba mi luz, cuya protección realzaba en lugar de disminuir mi autonomía, cuyo amor me hacía más valiente en lugar de más pequeña. ¿En qué estás pensando? Preguntó Christopher, sus brazos todavía envolviéndome. Estoy pensando en esa mujer que entró a este bar hace meses, esforzándose tanto por celebrar una entrevista mientras su ex la acechaba. Si pudiera volver atrás y contarle en qué se convertiría su vida, no me creería. ¿Estaría feliz? Estaría aterrada. Pero también llena de esperanza. Quizás por primera vez en años. Lo miré. Gracias por verme esa noche. Por notar que necesitaba ayuda antes de que yo siquiera supiera cuánto peligro corría. Gracias por ser lo suficientemente valiente para confiar en mí a pesar de todos los instintos razonables que te decían que no. Christopher besó mi frente. Deberíamos llamar a Jessica. Contarle las buenas noticias antes de que lo haga Anthony. ¿Podemos quedarnos un poco más primero? Solo nosotros en este espacio antes de compartirlo con todos los demás. Todo el tiempo que quieras. Así que nos quedamos envolviéndonos el uno al otro en el bar donde nos habíamos conocido, donde nuestra historia complicada y hermosa había comenzado. Mañana empezaríamos a planear una boda, a navegar la logística de casarse con una familia criminal, a manejar las reacciones de personas que no entenderían. Pero esa noche, simplemente existimos en ese momento. 2 personas que se habían encontrado contra probabilidades improbables y habían decidido construir algo permanente a partir de ello. Mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Jessica. Bueno. Lo saqué y escribí una respuesta rápida. Propuso. Dije sí. Su respuesta llegó al instante. Por fin. Cena mañana. Los 4. Quiero detalles. Christopher leyó por encima de mi hombro y sonrió. Anthony va a ser insoportablemente satisfecho de tener razón. ¿En qué tenía razón? Me apostó hace 3 meses que estaríamos comprometidos antes de Navidad. Le dije que era demasiado pronto. ¿Planeabas esto desde hace 3 meses? Lo estaba planeando desde el momento en que entraste a ese almacén para enfrentarte a Dmitry Volkov, a pesar de todas las razones tácticas para no hacerlo. Supe entonces que eras lo que buscaba. Sus ojos ámbar sostuvieron los míos. Eres mi compañera, Megan. En todos los sentidos de la palabra. Quiero hacer eso oficial. De pie en ese bar, con su anillo en el dedo, envuelta en sus brazos, sentí que las últimas piezas de mi nueva vida encajaban en su lugar. Esto era el hogar. No el lujoso penthouse ni el restaurante exitoso ni siquiera la floreciente carrera de diseño.
Esto, nosotros. El compañerismo que habíamos construido a partir del caos, el peligro y una conexión inesperada. Había escapado de un hombre que intentó controlarme y había encontrado a otro que celebraba mi fuerza. Había dejado atrás una vida que me hacía pequeña y construido una que me hacía poderosa. Y de alguna manera, en medio de navegar el crimen organizado y las disputas territoriales y toda